Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Radio para Gamers. Yo soy Juan Montes y os voy a acompañar en esta 13ª aventura. El 13, un número que tiene un gran significado para mí, en lo personal, más allá de toda relación que guarda con Kingdom Hearts, sino porque fue el número que me reconcilió con la saga Final Fantasy. Y sé que hay muchos que odian Final Fantasy XIII, pero para mí fue un regreso maravilloso a la saga, así que le guardo un especial cariño. En otro orden de cosas, que no estamos aquí para hablar de mis gustos personales, ya hemos empezado el mes del infierno, octubre, donde se congregan más videojuegos de los que podemos abarcar. Así que pedimos comprensión para las siguientes semanas que se aproximan, porque seguramente más de uno de esos títulos se quedará colgando sin que podamos analizarlo en profundidad. Antes de meterme de lleno en el contenido del programa, por si todavía hay algún despistado o despistada, os recordamos todos los canales que ponemos a vuestra disposición para que podáis contactar con nosotros. Twitter, @Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG, que ya he visto que hay gente que está empezando a utilizarlo al fin. Bien, ahora vais por el buen camino. Si utilizáis Twitter por cualquier circunstancia, no hay ningún problema. Tenemos otras muchas vías: ebooks, YouTube, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en todos estos sitios nos llamamos RPG Podcast. Y aunque en Twitter estéis viendo ciertas pullitas que se tiran entre los colaboradores, no os asustéis, porque todo forma parte del espectáculo que también queremos dar en Radio para Gamers. Y como yo también soy un poco travieso, hoy voy a empezar saludando en primer lugar a Alejandra para alimentar un poco más la polémica. Muy buenas, Alejandra, deseando estoy que nos hables del contenido que nos traes hoy. Bueno, y encima me metéis aquí en vuestras pollitas, y luego Juanpe no me querrá más por aquí. Yo no digo nada. Pero bueno, sí, buenas Juan, encantada de volver a estar aquí una semana más. Y hoy parece que vamos a hablar de cosas de espartanos. Sí, algo por ahí viene. Algo de espartanos y de Leónidas 300 y demás. Algo se aproxima. Como hago siempre, se me ha olvidado mencionaros mi Twitter personal, @JuanMontes9, pero también os recuerdo el de Alejandra, @AlejandraPB89. Ahí podéis leer todo lo que escribe y ya lleva unos días escribiendo sobre ese título, que evidentemente es Assassin's Creed Odyssey, del que vamos a hablar hoy. Y ahora paso a Juanpe, que es el que se siente de algún modo desplazado por la irrupción de nuevas voces y asegura que limitamos su libertad creativa a la hora de cantar y que por eso va a tener que comprarse el videojuego de Playlink de Tu cara me suena, que se ha anunciado hace escasos días. Amiguete, aquí tienes tu minuto exclusivo, haz lo que quieras con él. Yo recuerdo que antes tenías más tiempo en este programa y ahora solo tengo un minuto. Yo solo digo eso, pero sé que Alejandra es tu favorita. Ahí lo voy a dejar. No voy a entrar más en la polémica porque a mí no me gusta entrar en estos rollos raros. No, a ti no te gusta ningún salseo. He venido a hablar de mi programa. ¿De tu programa? Para Gamers. Sí, es mi programa. Ah, es verdad que ahora eres codirector del programa. Exacto, me he autodenominado codirector. No, que yo encantado de que Alejandra colabore con nosotros, aunque ya sabe lo que le espera cada semana con este tipo de bromas y nuestro humor. Pero feliz de que tanto ella como los demás colaboren con nosotros y a ver qué nos depara ese Assassin's Creed Odyssey, con esa super protagonista espartana que ahí me tiene, la verdad es que impresionado. Pues sí, como bien dice Juanpe, bienvenida también a este tipo de cosas en Radio para Gamers, Alejandra. Y también os recuerdo el Twitter personal de Juanpe, @JuanpePrat_, que aunque se me enfade, ya sabe que la apreciamos mucho aquí. Y Juanpe, te digo una cosa, te he dicho un minuto porque es el minuto de presentación. Luego tú ya cuando quieras intervenir, intervienes todas las veces que haga falta, como si me quieres cantar 3 canciones hoy, no hay ningún problema. Sí, ahora intenta arreglarlo, pero de cara a la audiencia ya has quedado fatal. Y no podía faltar nuestra pelirroja preferida, Marina, aunque por ahí te llaman traidora. Madre mía, cuánto salseo hoy en el programa. Bienvenida una semana más, Marina. Pues parece que nuestro amigo Dragón no le gusta que participe en otro podcast, pero bueno, lo queremos igualmente con sus defectos y con sus virtudes. Y un placer estar aquí con vosotros otra semana más, y esta semana vengo con mucha energía. Y bueno, a ver qué podemos hacer, y un placer estar con todos vosotros. Maravilloso lo de Dragón, la gente está diciendo, ¿qué coño dice Marina? A ver, eso es lore interno que algún día explicaremos.
como he hecho con el resto de mis compañeros, os recuerdo el Twitter personal de Marina, @marmartinezsan, y ahí podéis leer todo lo que escribe el mundo de los videojuegos y de su vida en general. Ya estamos todos presentados con nuestras rencillas personales que tenemos durante esta semana y, como sabéis, sumario, 2 minutitos de pausa y arrancamos con el 13º programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Hoy, en Radio para Gamers, la actualidad se centrará en The Witcher, Harry Potter, Nintendo Switch o Call of Duty, Black Ops 4, entre otros. Recorreremos la Grecia antigua para analizar Assassin's Creed Odyssey y comprobaremos cómo ha evolucionado Life is Strange 2. Repasaremos las novedades más destacadas en lanzamientos para la próxima semana. Y hablaremos sobre el esperadísimo The Last of Us Part 2 para tratar de adivinar su argumento. Comenzamos con la actualidad, que viene cargada de cosas muy interesantes y además de un tema realmente polémico. Pero como se están perdiendo las tradiciones en este programa, voy a recuperar una de ellas, mis quejas. Actualidad. Quiero decirle a Square Enix que estoy disfrutando muchísimo de Dragon Quest 11, pero ahora que me estoy acercando a los compases finales me está pareciendo un juego excesivamente fácil. No hay ninguna batalla que presente una enorme dificultad. Y creo que se están perdiendo un poco la gloria de los JRPG, de esa constante dificultad que había en los títulos y que te invitaban a seguir farmeando y entrenando al subir de nivel. En fin, vamos a empezar por todo lo alto porque, como decía, hay una noticia muy polémica, y es que el creador de The Witcher reclama 14 millones de euros a CD Projekt Red. Pues sí, la semana no ha estado exenta de polémica y el autor de la saga del brujo, Geralt de Rivia, ha demandado a CD Projekt Red, autores de la saga de videojuegos basadas en el universo de Witcher, 14 millones de euros por los derechos de estas obras. Según informan los abogados de Sapkowski, un nombre un tanto enrevesado, el acuerdo al que llegaron con la compañía polaca se basa únicamente en el primer juego, motivo por el que ahora reclaman un porcentaje de las ganancias de la saga al completo. Poniéndonos en situación, el autor vendió los derechos de The Witcher al estudio polaco por bastante dinero, y eso es un dato que no ha trascendido, rechazando la oferta de quedarse con un porcentaje de las futuras ganancias que consiguieran producir los videojuegos. Ahora, el escritor y los abogados se aferran a que siempre, según sus declaraciones, ese contrato solo estaba vinculado a la primera adaptación. Por su parte, CD Projekt Red ha emitido un comunicado acerca de la demanda presentada por el autor. En el comunicado, que se puede leer en Alfabeta Juega, lo tenéis todo, la compañía se muestra firme y decidida a tratar de resolver el entuerto de la mejor manera posible. No obstante, el estudio defiende que el acuerdo que firmaron en su día se ha cumplido completamente, por lo que la reclamación carece de fundamento alguno. Pues el tema de la semana, probablemente. Ya es un tema que viene coleando desde hace mucho. Porque sí que es cierto que Sapkowski, el autor de The Witcher, ha comentado en varias ocasiones que se sentía muy idiota, ¿no?, por haber vendido los derechos de The Witcher en su día sin reclamar un porcentaje de las ganancias que estaban produciendo los videojuegos. Y es un tema que ha traído cola ahora que ha surgido esta información.
esta demanda por parte de Sapkowski a CD Projekt. Está habiendo muchos comentarios al respecto. Hay muchas posturas, la que dicen que se joda, principalmente porque él no confió en CD Projekt en su día y no quiso un porcentaje de las ganancias. Y la otra postura que dice que evidentemente el autor no tiene toda la culpa porque esto pasó hace muchos años. CD Projekt no era nadie en el mundo de los videojuegos, la verdad es que era una apuesta arriesgada. Y que hay que defender también que los autores puedan renegociar los contratos en este tipo de situaciones. La verdad es que es un tema espinoso y que yo lo avisé por Twitter. No creo que ni los buenos sean tan buenos ni los malos sean tan malos, ¿no? Hay que ponerse un poco en las dos situaciones, en la de CD Projekt Red. Evidentemente, si tú tienes un contrato firmado en el que te han cedido los derechos y como ellos defienden era para toda la saga, no hay nada más que hablar, pero evidentemente también hay que ponerse en la situación de Sapkowski, que aunque ha ganado mucho dinero a raíz de los videojuegos por todo el éxito que han tenido, es el autor de las obras y evidentemente también merece un cierto reconocimiento en este aspecto. Yo creo que estamos juntando las churras con merinas, creo yo. Es decir, si hay ¿cómo decirlo? Un acuerdo legal en el que de verdad a Sapkowski le corresponde tanto dinero porque solo era la cesión de los derechos del primero, entiendo que él reclame. Porque sienta que no le estafaron en cierta medida, ¿no? Pero también es que dicen de ponernos en la piel de Sapkowski, pero es que me parece a mí que este hombre de tonto no tiene un pelo. Que no sea la primera vez que un autor, una compañía vende los derechos de un producto suyo para que se lea, se juegue, se vea o lo que sea, pensando que no va a haber tanta gente que lo vaya a disfrutar, que no va a tener tanto éxito, ¿vale? Y luego resulta que lo coge otra persona, lo adapta y se convierte en todo un éxito. Yo creo que más que Sapkowski no tiene un pelo de tonto, pero puede ser que estuviese mal asesorado en su momento. Yo supongo yo que él tendría entonces también unos abogados que le dirían, pues por tu obra lo suyo sería que pidieses esto, o el acuerdo que tienes que firmar es este, pero fírmalo para esto y lo otro por si acaso. Y si no le asesoraron bien, ahora se está viendo en que su obra está teniendo un éxito brutal gracias a las adaptaciones para los videojuegos. Es decir, si hay una serie de The Witcher, no es gracias a los libros, aunque se adapten los libros, es gracias al videojuego, creo yo. Sí. Sin saber mucho de The Witcher yo, que no me he leído los libros y he jugado un poquito. Pero por lo poco que sé, yo creo que el éxito masivo, por decirlo de alguna forma, de la marca The Witcher es gracias a la obra de CD Projekt. Aunque el primer The Witcher fuese una porquería y entonces fuese muy pequeñito el estudio. También hay que tener en cuenta que el contrato que se firmó en un contexto. En ese momento nadie iba a saber que iba a tener éxito. En el caso de que no hubiese tenido éxito, Sapkowski hubiese reclamado ahora dinero o lo hubiese dejado pasar. Probablemente lo hubiese dejado pasar, está claro. Pues entonces ahí está la cosa, que yo creo que está claro que cuando algo da dinero, todos queremos sacar tajada, pero hay que ser más avispados. Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Juanpe. Yo creo que los libros de Sapkowski han tenido un éxito brutal gracias a los videojuegos de CD Projekt. Es que no hay duda, o sea, vale que el primer videojuego fuera el más flojito de la trilogía, el segundo ya empezó a arrancar muy fuerte y mostró todo lo que eran capaces, y con el tercero pues ya explotó. Y es normal que ahora se vea en esa encrucijada de decir, mira lo que podría haber conseguido si hubiera hecho otro trato, pero las cosas han salido así, veremos en qué queda la cosa. Y te digo más, de hecho, puede ser, no sería el primer juego, es decir, la saga de Witcher no presenta nada nuevo, es decir, es épica, fantástica, algo parecido a El Señor de los Anillos o algo parecido, por lo tanto no inventaron nada nuevo. CD Projekt Red, al conseguir trasladar con tantísima maña lo que reflejaban las historias de Sapkowski, que también el mérito es de ambos, ¿no? Porque Sapkowski estaba la historia, la trama, pero es CD Projekt Red el que lo adaptó, por lo tanto, no todo es mérito de Sapkowski en ese sentido, que se haya popularizado y que hayan tenido tanto éxito los juegos, quiero decir. Yo creo que el problema principal aquí recae en que vamos a dejar una cosa clara, si el contrato está firmado por todos los derechos de The Witcher, la reclamación no tiene ninguna cabida. Es decir, se puede poner como se ponga Sapkowski, que CD Projekt aquí va a tener las de ganar. Ellos han creado los 3 juegos a raíz del contrato que firmaron y ya está. El problema viene de lo que quiere hacer CD Projekt de aquí en adelante con The Witcher. Porque en más de una ocasión han manifestado que, aunque consideran que la saga ya está terminada con lo respectivo a Geralt,
que no descartan que en un futuro pueda haber otro juego basado en The Witcher. De hecho, ya han sacado este modo historia para Gwent, que también está basado en el universo de The Witcher. Entonces, a partir de aquí, con el litigio que hay abierto ahora mismo, puede que surjan ciertas complicaciones. Y yo creo que CD Projekt también conoce el éxito que ha tenido The Witcher y lo que los fans quieren, y puede que ahí abran una vía para dejar un poco contento al autor y que no ponga más trabas de cara a lo siguiente que quieran crear, y que le den una cierta compensación, ¿no? No creo que lleguen a los 14 millones que está pidiendo, pero sí que puede que lleguen a un acuerdo para evitar este tipo de problemas. A lo que me refería con lo de que creo que los autores tienen derecho a renegociar los contratos y demás, es que hay que tener en cuenta que, como bien apuntabais los dos, en el momento en el que se hizo este contrato, hace muchísimo tiempo. The Witcher era una saga de libros que sí que estaba en venta, pero tampoco era excesivamente conocida. Ya en el proyecto de videojuegos había un estudio que había fallado en su intento y había tenido que cancelar el proyecto. Se le presenta a CD Projekt que no había hecho nada en la industria y que solo se había dedicado a traducir juegos a polaco y no se sabía cómo iba a salir. Entonces yo entiendo un poco la desconfianza de Sapkowski en su día, ¿no? De decir, ya lo he intentado una vez, ha salido mal, han tenido que cancelar el proyecto, ahora me viene otra que no sé cómo va a salir. Y como decías, el primer juego tampoco fue un gran éxito. Evidentemente, si él firmó y vendió los derechos por completo a CD Projekt, no tiene ningún derecho a reclamar, pero de ahí en adelante lo que vaya a crear CD Projekt igualmente ya no está en un concepto contractual, así que habrá que renegociarlo en ese sentido. Realmente yo desconozco las cláusulas del contrato, pero habría que ver cuál es el contexto legal de ese acuerdo, porque si realmente es una venta de derechos, creo, desde mi desconocimiento, que cuando se realiza la transacción, es decir, cuando yo pago por unos derechos, la relación se rompe mientras que se cumple el contrato o hasta que se cumpla el contrato. Es decir, si yo he pagado por 3 libros, cuando cumplo los 3 libros, ya mi acuerdo se acaba y no puedo seguir adaptando nada más a partir de ahí. Pero tampoco tengo por qué renegociar, y menos a golpe de demanda, unos derechos que yo había negociado. Ojo, que no veo mal que Sapkowski se acercase a CD Projekt Red de otra forma, que creo que además este hombre es bastante arisco, sí. Y por qué no decirlo, un poquito estúpido, y normal que luego le manden a la mierda si va con ese tipo de pretensiones. Pero si fuese de otra manera, a lo mejor decirle, oye, ¿os parece que renegociemos el acuerdo? Ojo, si tiene derecho en que se han pasado CD Projekt Red, tiene todo derecho a reclamar, como habéis dicho. Pero si no, a lo mejor quedaría mejor diciendo, ¿os parece que renegociemos de nuevo los derechos para ver si salimos ganando todos? En lugar de ir a golpe de machete, decir, dame dinero, dame dinero, dame dinero, que es realmente lo que parece que quiere. Totalmente, y es lo que quiso también en su día. Es decir, CD Projekt le ofreció un porcentaje de las ganancias, que yo creo que ahora mismo es lógico que por aquel entonces sea difícil saberlo, pero ahora mismo hubiese salido ganando de todas. Pero él prefirió un dinero a tocateja, dado en el momento, y decidió vender los derechos y dadme el dinero. Y ya está. CD Projekt le insistió, él no quiso. Así que yo entiendo la postura también de CD Projekt de decir, oye, mira, firmamos el acuerdo, te ofrecimos esto, no quisiste, no entendemos ahora la reclamación. Pero como decía antes, sí que seguir con el universo de The Witcher antes de meterse en un tema legal, que al fin y al cabo el autor es el que es, por mucho que tengan los derechos firmados. No sabemos hasta qué punto llegan los derechos, porque igual pertenecen a las obras principales y luego los relatos y tal no están contemplados, no lo sé, eso no ha trascendido tampoco. Pero si quieren continuar con el universo de The Witcher sin encontrarse ningún tipo de traba, se van a tener que sentar a hablar con él sin ningún tipo de dudas. No sé hasta qué punto eso es verdad, porque al final, obviamente, como tú bien has dicho, como desconocemos las cláusulas de ese contrato, no sabemos qué viene estipulado ahí. En el caso de que venga estipulado que CD Projekt Red puede usar, yo qué sé, los 3 primeros libros de la saga del brujo, porque de hecho creo que no es ni The Witcher, ¿no? Originalmente es la saga de Geralt de Rivia, sí, o algo así. De hecho, como bien dicen, no sabemos qué derechos tiene CD Projekt, pero tengamos en cuenta que los juegos se desarrollan después de los libros de Sapkowski. Así que no tengo muy claro qué derechos tiene, o si tiene sobre los libros o sobre la licencia en sí, pero la historia que se desarrolla en los juegos de The Witcher es posterior a los libros. O sea que ni siquiera es una adaptación directa de lo que cuentan en los libros. Por lo tanto, a ver, pero seguramente sea una cesión de derechos para que puedan usar personajes, nombres y localizaciones. Eso es típico en cualquier tipo de adaptación, creo yo. Pero todo lo que venga estipulado en el contrato es lo que tienen que discutir. Si en el contrato pone que ellos solo pueden usar, yo qué sé,
los personajes relativos que comprenden este libro y este libro, por ponerte un ejemplo, los dos primeros. Y aparece uno de un tercero, pues entonces es el Sapkowski que se puede poner tonto y los abogados encontrarle las cosquillas a CD Projekt Red. Pero a mí me extraña realmente que un estudio, aunque, a ver, yo creo que lo único que pretendía CD Projekt Red era popularizar The Witcher. Por lo tanto, no iba con la intención de estafar a Sapkowski. Yo creo que él fue un poquito descuidado en ese momento y a lo mejor hizo un maltrato simplemente, o como he dicho antes, estuvo mal asesorado. Pero ya está, no hay que crucificar ni a CD Projekt Red ni a Sapkowski, pero en esta historia yo creo que el que tiene las de perder es el autor, por muy autor que sea. Porque puede seguir escribiendo libros de The Witcher. Sí, totalmente. Y yo a modo de conclusión ya de este tema, lo que me resulta un poco llamativo es que Sapkowski se esté quejando ahora, esté reclamando ahora lo que cree que es suyo en 2018, cuando el juego se lanzó en 2015 y ya por 2015 fue un éxito rotundo. Y durante estos años lo ha seguido siendo y no ha habido ningún problema. De hecho, en declaraciones recientes, hace unos meses, decía con lo que yo empezaba el argumento, lo que se sintió un poco idiota por no haber reclamado el porcentaje que le ofrecía CD Projekt en su momento. ¿Por qué surge ahora? ¿Porque han creado un nuevo juego con modo historia con Gwent? ¿O porque cree que van a continuar la saga y quiere sacar tajada? No lo sé, pero me parece un poco ridículo por esa parte haber esperado 3 años después del lanzamiento del juego más exitoso de la saga para reclamar esta parte que cree que le pertenece. Pues ahí dejamos el tema de Witcher, CD Projekt y Sapkowski. Ya veremos cómo se resuelve en las próximas semanas o meses, porque tiene pinta de que puede ir para largo. Y de una saga de libros pasamos a otra, porque Harry Potter podría tener un nuevo videojuego que se ha filtrado y además pinta bastante bien. Otra de las novedades de la semana, diría yo, porque se ha filtrado un vídeo de un supuesto nuevo juego de Harry Potter que sería del género RPG. Este vídeo ha salido a través de YouTube, aunque ya está en más plataformas, y ya ha sido borrado de la plataforma de streaming, pero no se saben mucho más detalles. Sería una demo interna y que estaría siendo desarrollado por Avalanche Software. No confundir, por favor, con Avalanche Studios, que son los creadores de Just Cause, ¿vale? Avalanche Software son los creadores de Disney Infinity, que es un estudio que cerró en 2016, si no recuerdo mal, pero casualidad lo compró a principios de año Warner Bros., que son los que tienen los derechos de explotación de Harry Potter. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Bueno, pues en este supuesto juego que ya ha dejado maravillado a media comunidad, la historia nos llevaría al siglo XIX, que es bastante antes a lo que cuenta J.K. Rowling en los juegos principales de Harry Potter. Y nos llevaría pues a Hogwarts. Sería más o menos un action RPG de mundo abierto en el que encarnamos a un joven mago en su 5º curso de aprendizaje, con un don particular para la magia, una especie de Harry Potter desconocido, ¿no? Y tiene que recorrer lugares un tanto familiares como nunca habíamos visto en este universo. Pues el bosque prohibido, las diferentes estancias de Hogwarts, etc. Según lo que se ha podido ver a través de ese gameplay o esta demo, tendríamos la posibilidad de encarnar 8 tipos de magos diferentes, ¿vale? Y podríamos explorar todo Hogwarts prácticamente con toda la libertad del mundo. Y además podríamos usar hechizos, hacer pociones, realizar luchas y combates contra todo tipo de criaturas. Bueno, realmente no han trascendido mucho más detalles. El juego podría llevar como título Harry Potter Magic Awakened, aunque se barajan otros títulos para este juego. Y entre el resto de información que se ha filtrado, también diría que todavía le quedaría como más de un año de desarrollo. Por lo tanto, sería de existir oficialmente, que todavía no se ha confirmado, podría irse incluso a 2020. Pues como bien decías, otra de las grandes noticias de esta semana, la verdad es que yo cuando vi el vídeo, que además tenía una calidad un poco regulera, tenía pinta de que se había grabado en Screener, pintaba muy bien. La verdad es que como un juego de Harry Potter, que todos sabemos los que hemos recibido, que el primero y el segundo eran muy buenos y a partir de ahí fueron bajando la calidad, pinta estupendamente. Y el hecho de que Warner Bros. Haya tumbado el vídeo nos da una idea de que es un juego real, o sea, que existe. Y que, como bien decía Juanpe, pues bueno, no sabemos si lo recibiremos el año que viene o en 2020, pero que es una realidad que se está desarrollando. Se ha comentado mucho estos días que podía ser Rocksteady la desarrolladora que lo estuviera llevando a cabo. Rocksteady, como ya sabéis, es el estudio encargado de Batman Arkham,
Pero no, se ha descartado completamente que sea Rocksteady. Se sigue presuponiendo que ellos están desarrollando un juego de Superman. Y como bien apuntaba Juanpe, Avalanche Software serían los encargados de este desarrollo de Harry Potter Magic Awakened. Como digo, no sé si vais a poder ver el vídeo por la red todavía, porque como lo ha tumbado Warner es posible que no se pueda encontrar. Seguro que hay algún resquicio en el que sigue subido. Si no lo habéis mirado, echadle un ojo porque tiene muy buena pinta, la verdad. A mí me emocionó mucho la noticia, sobre todo ver el gameplay que se dejó ver en YouTube. Una pasada. Yo soy muy fan del primer Harry, que has comentado tú, Juan. Fueron geniales y maravillosos y luego ya empezó la cosa a decaer. Y sí que me recordó en cierta manera un poquito a esa libertad que te ofrecían de ir recogiendo cosas, de ir explorando. Y también me alegré mucho de que no haya sido Rocksteady la que aparentemente está desarrollando este juego de Harry Potter, que ellos sigan con su Superman y que se dedique otro estudio a ello y a ver si finalmente se materializa, ya que, como has dicho antes, Warner ha tumbado el vídeo y parece que tiene una fuente potente para que se materialice realmente. Otro de los estudios que se rumoreaba que podría estar haciendo este Harry Potter era Monolith Productions, que son los creadores de la Tierra Media, tanto Sombras de Mordor como Sombras de Guerra, porque muchos jugadores vieron ciertas animaciones, ciertas mecánicas de juego muy parecidas a las que se veían en esos juegos. Aunque las papeletas se las está llevando todas a Avalanche. Pues no sería mala opción, tampoco te digo la de Monolith, porque los juegos de la Tierra Media, Sombras de Guerra, Sombras de Mordor, la verdad es que han volado bastante. O sea, yo lo que he podido jugar me ha gustado. Sí que es cierto que las dinámicas igual se hacen un poco repetitivas con el paso del tiempo, pero la propuesta era muy interesante y gráficamente eran espectaculares. A mí lo que me llama la atención es el elemento RPG que le quieren dar, ¿no? Por lo que se ha visto, esa posibilidad de elegir entre 8 tipos de magos diferentes. Supongo que también, bueno, el tema de las casas, ¿no? Estará presente. Y que el personaje en cuestión que vamos a encarnar está en el 5º año de su curso en Hogwarts, ¿no? Que ya no es un mago novato, sino que es ya un mago experimentado en lo que tiene que ver en Hogwarts, y que probablemente, siguiendo la línea argumental de Harry Potter, pues tenga ya cierto aprendizaje de hechizos más potentes. No recuerdo si las maldiciones imperdonables se introducían en el 5º o en el 6º libro, ahora no lo tengo muy claro, creo que era en el 5º, pero también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Y creo que en el 4. Es verdad, en el 4, cierto. Que en el 4 que sale Holoco Moody, que es el... Cierto es, sí. Tienes razón. Pues evidentemente todos esos hechizos y los que se han ido introduciendo en los años posteriores tendrán una gran importancia y será un juego mucho más completo de lo que recibimos respecto al primero y al segundo, que como decíamos Alejandra y yo, eran las obras magnas de Harry Potter en el mundo de los videojuegos, y muchas ganas de que se anuncie de manera oficial, de que podamos verlo con una calidad mayor de la que se ha filtrado, y que lo tengamos ya entre nuestras manos, porque la verdad es que todos los que somos amantes de Harry Potter esperamos un gran videojuego de esta gran saga. Y dejamos atrás ese presumible juego de Harry Potter que está todavía por anunciar oficialmente, y pasamos a una noticia que sigue a colación de la que comentábamos la semana pasada, y es que Telltale Games ya habría despedido a los pocos empleados que quedaban restantes. Parece que el caso Telltale todavía da mucho de qué hablar, sobre todo porque recientemente ha declarado la diseñadora narrativa Rachel Noel por medio de Twitter que los despidos han seguido continuando en estos últimos días. Incluso ella está despedida, a pesar de que se dijo que iban a mantener a la plantilla en número reducido. Parece ser que al final van a acabar todos en la calle. La situación ha sido tremendamente delicada desde que se anunció este conocido cierre, y de hecho está pendiente todavía el lanzamiento de los 2 últimos episodios de su saga más famosa, The Walking Dead, Final Season. Parece que vemos en peligro a esta saga, al final de esta saga, que tenemos muchísimas ganas de conocer, y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir ningún caso como está ocurriendo con Telltale, porque es muy muy triste que tantísimos trabajadores se vean en la calle en esas condiciones de trabajo que han estado. Pues sí, como bien apuntas, Marina, una noticia triste, y que ya parece que cierra un poco el ciclo, ¿no? De que se inició con este cierre anunciado de Telltale Games. Queda en el aire ese The Walking Dead Final Season, que parece que será el que le ponga ya el broche a la compañía. También salía informaciones en los últimos días
que apuntaban a que Telltale estaba buscando ayuda de otras compañías para poder finalizar esta temporada y ya que los jugadores al menos puedan conocer el final y el cierre de la historia. Pero en cuanto a la compañía, ya solo queda ver cómo se desarrolla este final de The Walking Dead y echar el cierre y despedirnos de ellos de la peor manera posible, la verdad, porque bueno, con tanto despido y con la situación en la que se han encontrado, es una pena. Pues sí, como dices, Juan, es una pena que finalmente parece que se ha cancelado por completo lo que faltaba por salir de The Walking Dead, la temporada final, y nos vamos a quedar con las ganas. Vamos, todo apunta a que nos vamos a quedar con las ganas de saber lo que podría haber sido, cómo podría haber terminado. Y de hecho es uno de los títulos más potentes que tiene Telltale y que más éxito le dieron. Y la historia de Clementine debería tener un final justo. De hecho, Telltale no sé si va finalmente a buscar otro método, otro tipo de puerta para poder terminarlo, pero además es bastante injusto para los fans que lo estaban esperando. Y veremos lo que pasa al final. Y pasamos a hablar de algo que se venía rumoreando hace ya un tiempo, pero que no está confirmado, y sigue sin estar confirmado, pero ya hay una primera información. Y es que Nintendo podría planear un nuevo modelo para Switch en 2019. Pues sí, como has dicho, esto ya se venía rumoreando desde hace tiempo y había ciertos rumores por las redes que Nintendo podría estar buscando la forma de mantener un ritmo de ventas con su nueva consola. Aunque puede parecer pronto para hablar de ello, la compañía nipona estaría planteando el lanzamiento de un nuevo modelo de Nintendo Switch para el año 2019, sin saber si se trataría de una versión mejorada en cuanto a hardware o una más económica para acercarse a una audiencia con menos poder adquisitivo. Todo esto viene del periódico Wall Street Journal, ya que asegura que fuentes internas han confirmado la llegada de lo que sería la nueva revisión de Nintendo Switch. En Kyoto todavía no tendrían totalmente claro qué nuevo hardware ni qué nuevo software se incluiría en la nueva versión de Switch, dado que estarían intentando realizar un balance de costes para poder determinar adecuadamente qué camino seguir. La fuente que cita el Wall Street Journal habría mencionado una mejora en la pantalla para conseguir una consola más fina, nítida y con menor consumo energético. Esto permitiría un aumento de la autonomía, ya que a veces se queda un tanto corta cuando estás jugando a los juegos más potentes, y el uso de otro chipset con un consumo más elevado. Pues lo decíamos, es algo que se viene rumoreando desde hace meses, no sabemos si será una realidad o no, pero viendo el modelo que han seguido las diferentes compañías, PlayStation 4 con el modelo Slim, Xbox One con el S y ahora Nintendo Switch, parece un hecho de que llegará una revisión para hacerla más accesible, más económica, más ligera, lo que quieran. Y veremos si finalmente se confirma. No me parece una locura, la verdad. Creo que es algo que están haciendo todas las compañías y que por supuesto Nintendo al fin y al cabo tendrá que hacer también, sino que quedarse atrás en ese sentido. Y veremos, estaremos atentos a los próximos meses para ver si se confirma, pero muy atentos para todos aquellos especialmente que no tengáis todavía una Nintendo Switch, que estéis pensando en haceros con ella próximamente, para saber qué modelo podré elegir en el caso de que se confirme. Pues como es un hecho muy rumoreable que todavía no está confirmado, vamos a dejarlo ahí apartado, el tema de esta posible revisión de Nintendo Switch, y vamos a pasar a algo que sí que está confirmado y que probablemente era algo que se cantaba, ¿no? Que ya se iba hablando entre bambalinas, que es que no habrá PlayStation Experience en 2018. Exactamente, y pasamos de lo que es un puro rumor a algo que es más que real, y lo ha confirmado Sean Layden, que es el mandamás de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Ojo al nombre. El caso es que durante el último PlayStation Blogcast, Layden ha confirmado que no habrá PlayStation Experience este año. Esto se debe a que la compañía, el estudio, está centrado principalmente en los juegos de 2019 como Dreams y Days Gone, y no tiene suficiente material como para juntar a todo el mundo en un evento de las características de la PlayStation Experience, que como recordaremos pues es un evento centrado principalmente en los títulos para la consola de Sony. Su intención es llevar el mayor material posible de grandes lanzamientos, pero es que este año pues no tienen. Para no decepcionar a nadie debido a la falta de anuncios, el equipo ha tenido que pensarlo pues muy profundamente. Y ha sido una decisión dura, reconoce Layden. La compañía guarda en la recámara varios anuncios que necesitan todavía mucho más detalles. Ya sabemos perfectamente que Sony tiene muchísimos títulos en la recámara, como por ejemplo Medieval, Final Fantasy VII Remake, Death Stranding
o The Last of Us Part 2, del que hablaremos en nuestra tertulia. Pero de esos todavía no tienen suficiente material como para llevarlos a una feria de estas características. Por lo tanto, tendremos que esperar, por ejemplo, a The Games Awards o a la Paris Games Week para ver si tendremos más información sobre alguno de estos títulos. Aunque sabemos que en The Game Awards Death Stranding será uno de los títulos presentes, así que no tendremos que esperar mucho. Así es, a mí me sorprende a medias esta noticia, ¿no? Porque ya veníamos de la experience pasada en la que todo el mundo se sintió decepcionado porque no hubo ningún tipo de anuncio más allá de ese remake de Medieval, del que no se ha vuelto a saber nada, por cierto, desde diciembre del año pasado. Entonces, todo el mundo esperaba que probablemente en esa nueva experience se volviera a mostrar el juego. Pero no me sorprende porque la verdad es que lo que han ido mostrando ya en el E3 se centraron en 4 juegos únicamente. No está confirmada su presencia en la Paris Games Week y estamos a octubre, o sea, faltan 3 semanas para que se celebre y no han dicho que vayan a ir, van a tener conferencia propia. Es raro, ¿no? Es raro, es cierto que tienen muchos proyectos abiertos, pero que van a muy largo plazo y que evidentemente tampoco pueden estar mostrando contenido cada 2 o 3 meses. Entonces creo que en este sentido sí son muy honestos en decir, pues no llevamos contenido suficiente, no vamos a engañar a nadie, no vamos a crear un evento como sucedió el año pasado en el que no mostremos nada y al fin y al cabo sea una decepción. Así que este año no hacemos PlayStation Experience, esperamos a otra cita posterior. Mucha gente estaba achacando esto a un posible anuncio de PlayStation 5, pero desde la compañía han dicho que no tiene nada que ver y que simplemente no tenían suficiente material para llevar a la PlayStation Experience y que no querían hacer el evento. Así que lo de PlayStation 5 olvidaros porque probablemente eso se presentará en un evento propio más adelante o en un E3, que es cuando estamos acostumbrados a ver las nuevas consolas. A mí me parece realmente lo más sensato y lo más honesto lo que han decidido hacer, porque ¿para qué van a montar el sarao, entre comillas, propio para mostrar cosas que ya hemos visto, cosas que ya conocemos y que el público se decepcione? Lo mejor es que esperen y que muestren nuevo material de los juegos que están por venir, como Days Gone, que llegará el próximo año 2019, y a ver si nos presentan cositas nuevas de The Last of Us, de la parte 2. Y es que sería absurdo presentar un evento propio para no mostrar nada. Y de hecho ya el año pasado, que la PlayStation Experience fue un desastre, como días antes se había celebrado The Game Awards, que es un evento que cada vez va tomando más forma, y se mostraron Death Stranding y Sekiro Shadows Die Twice, por ejemplo. O sea que creo que probablemente si Sony quiere llevar algo para diciembre, para mostrar igual un nuevo trailer de Days Gone o Death Stranding que va a aparecer, igual nos da información sobre su fecha. Creo que van a elegir The Game Awards, que cada vez va tomando un mayor protagonismo en el sector, que es su propio evento que al fin y al cabo se desarrolla unos días después y no van a tener material suficiente para llevarlo a los dos sitios. Claro, incluso podríamos ver un poco más adelante más cosas de Ghost of Tsushima, el juego que muestra el Japón feudal que pudimos ver en el E3, que pintaba muy interesante, y que si consiguen más material para mostrar más adelante, pues perfecto, pero ahora no es el momento. Pues sí, como bien dices, Sony tiene un montón de proyectos abiertos, no sabemos cuándo llegarán, pero la verdad es que todos los que tienen ahí pintan de maravilla y habrá que esperar a una fecha probablemente posterior de ese diciembre en el que se celebra The Game Awards y en el que presuntamente se iba a celebrar PlayStation Experience, pero finalmente este año no habrá edición. Pasamos a otra noticia que puede ser una enorme noticia para todos los usuarios que quieran cambiar su nick en PlayStation Network, porque podría introducirse pronto. Pues según las recientes declaraciones, 3 desarrolladores de 3 compañías diferentes que se encuentran trabajando en juegos multijugador han asegurado que están preparando la posibilidad de permitir el cambio de nick. Incluso un cuarto desarrollador ha mostrado una foto que enseña que la opción se llamaría editar nombre de usuario y que incluiría un completo tutorial para poder cambiar el nick con éxito. Sony no se ha pronunciado todavía al respecto, pero teniendo en cuenta los numerosos rumores que han surgido ya, podemos esperar que pronto haya algún tipo de anuncio oficial. Pues esta es una de las opciones que más solicitaban los usuarios, la de poder cambiar el nombre el nick
de PlayStation Network, que es algo que Sony lleva prometiendo mucho tiempo y que al final nunca llega, y que hace ya unas semanas también se filtró que el plan que estaba siguiendo Sony iba a ser el de poder cambiar el nick antes de que acabe el año, porque hubo una filtración hace unos meses que ya apuntaba al crossplay, que también se ha producido, a las descargas desde PlayStation Now, que también es algo que ya está habilitado, y lo siguiente era el cambio de nick, así que habrá que ver. No sé qué os dice a vosotros este tipo de información, pero bueno, es una opción que los jugadores quieren y desean desde hace mucho tiempo. Yo tengo claro que sería una opción muy bien recibida. Porque obviamente muchos de los que empezamos en la etapa de PlayStation 3 cuando entró el sistema nuevo de PlayStation Network, vamos, cuando empezó PlayStation Network, elegimos un nick un poco a la ligera, como nos suele pasar siempre en esa edad. Yo reconozco que era todavía un adolescente cuando empecé con PlayStation, por lo tanto elegí un nick horroroso, no lo voy a negar. O sea, que me vendría genial cambiarlo, pero no sé hasta qué punto. No es que sea fiable esta información, pero no la termino de entender porque tres desarrolladoras tengan algo de información con respecto a una característica que compete únicamente al fabricante de la consola, es decir, en este caso sería Sony, no sé hasta qué punto sería verosímil o veraz en los datos que puedan tener ellos. No digo que no los tengan, pero a ellos no les afecta, ¿no? Porque realmente eso solo únicamente afecta al sistema de Sony, que es el del que luego toman los datos los juegos. Claro, sería como en el sistema de Xbox, que puedes cambiar el gamer tag desde hace bastante tiempo. Si, por ejemplo, el gamer tag se creó automáticamente al suscribirte por primera vez en Xbox, se puede cambiar de forma gratuita, y sin embargo, si creaste el gamer tag al suscribirte y pusiste un nombre al azar, un nombre horrible, lo que fuera, puedes cambiarlo y se aplica un cargo a la cuenta. Entonces, y claro, eso afecta al sistema, no a un juego determinado. Entonces no sé cómo se va a implementar en PlayStation, si se cambiará directamente la ID o cómo va a funcionar. Es más, creo que realmente en caso de que algún juego tuviese o diese la oportunidad de modificar, de tener otro nick, cosa que ya hacen algunos juegos, porque yo recuerdo que porque hay títulos que no van directamente con la cuenta de PlayStation Network. Yo si no estoy equivocado, por ejemplo, yo jugué a The Division y Ubisoft, como tú te registras en el Ubisoft Club, puedes crearte ahí una cuenta y toman tu nick de ahí. O sea, el nombre de tu personaje o de tu cuenta, lo que sea, sale de ahí. Por lo tanto, tampoco afectaría en nada o tampoco tendrían que tener ninguna información ciertas desarrolladoras de estos movimientos de Sony. Y el hecho de que se puedan cambiar los nicks a base de pagar me parece bastante bien, porque creo que si se diese toda la libertad del mundo a la hora de ofrecer esta herramienta, se abusaría constantemente de ella, porque un día me levanto con ganas de llamarme tal y otro día de llamarme Pascual. Y yo creo que los datos privados y demás es una cosa muy delicada como para andar jugando con ellas, sobre todo si nos podemos no ocultar, pero proteger detrás de un nick. Eso ocurre ya en Steam. Hay personas que de una semana para otra tienen un nick diferente en Steam, y sí que es verdad que, teniendo en cuenta la toxicidad que hay en los juegos, y como bien dice, que es muy fácil esconderse detrás de un nick falso, no es una medida que ayuda a combatirnos. No, y además creo que yo de hecho sufro eso bastante, lo de Steam, porque tengo cuenta en Steam y juego algunas veces a algunos títulos multijugador, y si es verdad que cuando quieres encontrar a alguien, si de repente le ha dado por cambiarse el nick, no lo encuentras. Por suerte, Steam ofrece una herramienta de reconocer los nicks anteriores que tenía, por lo menos antes, porque tras esa nueva actualización que han tenido con el cambio de diseño ya no me entero de nada, pero antes por lo menos se podía hacer. Pero el caso es que no tiene que ser blanco o negro. Es decir, o no doy la opción de cambiarte el nick, o te doy toda la libertad del mundo. No, pues te doy la oportunidad de cambiarte una vez de manera gratuita por introducir la herramienta. Y si luego te quieres cambiar de nick, pagas un precio simbólico, tampoco nada exagerado, obviamente. Pero con eso me parecería, igual que en Xbox, una fórmula bastante aceptable. Pues veremos cuándo y cómo se implementa ese cambio de nick en PlayStation Network. La verdad es que hay muchas posibilidades, como han ido comentando mis compañeros, y hasta que no se pronuncie Sony de manera oficial tampoco podemos decir nada, así que dejamos ahí la información, ya veremos cuando se pronuncie la propia compañía y lo podremos analizar aquí en Radio para Gamers en cuanto se anuncie.
Y hablamos de un asunto que ya tratamos la semana pasada con Red Dead Redemption 2 y que se repite con Call of Duty Black Ops 4, porque también requerirá 100 GB de espacio en disco. Pues sí, vamos a tener que empezar a hacer una limpieza a fondo en los discos duros de nuestras consolas, porque como bien has dicho, Call of Duty Black Ops 4 va a ocupar 100 GB de espacio. Esta misma semana también nos llegaba la noticia de que Red Dead Redemption 2 va a requerir más o menos el mismo espacio, unos 100 y pico gigas también, con lo cual vamos a tener que prepararnos para esto y la propia carátula del videojuego ha sido la que ha filtrado una serie de imágenes de su parte trasera en la que se puede leer esa información de que ocupará 100 gigas de espacio en el disco duro de la consola, algo que presumiblemente incluirá las actualizaciones de día 1 y una parte de contenido post lanzamiento. Esta información proviene directamente de la caja del videojuego, como ya hemos dicho, así que es completamente oficial. Sin embargo, cabe recordar que la entrada del nuevo juego de la saga Call of Duty en la Store de Xbox menciona únicamente 42 GB de espacio requerido. Pues otro título más que se suma a ese catálogo de videojuegos que cada vez van aumentando más su capacidad. No me extraña, la verdad. Ya pasó con PlayStation 3 y con Xbox 360, que cada vez, a medida que iba avanzando la generación, iban ocupando más los videojuegos, iban llegando a un límite mayor. Pero esto de los 100 GB, teniendo en cuenta que los modelos base, los que se lanzaron al principio, tienen solo 500 GB, o sea que con 5 de estos juegos ya tienes el disco duro completo. Aunque sí que es cierto que se han lanzado otros modelos con 1 TB y también la posibilidad de poner discos duros externos. Pero creo que esto ya se está yendo de madre en cuanto al espacio que requieren. De hecho, 2K Games hace poco declaraba que para la siguiente generación, para PlayStation 5 y Xbox Scarlett, esperan que la capacidad se aumente de manera significativa, porque ahora mismo se encuentran con muchas limitaciones a la hora de desarrollar videojuegos, precisamente por esto, ¿no? Porque no son capaces de congregar todo lo que quieren en un Blu-ray y no pueden desarrollar toda su creatividad a la hora de crear videojuegos. Así que esperemos que para la próxima generación, pues no me atrevo a dar una cifra, pero que por lo menos vengan con 3-4 teras de base, al menos las consolas. Un tema escabroso, cuando menos, porque los juegos siempre van a ocupar más del espacio que tenemos en las consolas. A Switch le pasó exactamente lo mismo. ¿Dónde vamos con 32 GB si los juegos ocupan más de lo que las memorias de base tienen? Y vale que es compatible con micro SD, pero es que vamos a necesitar siempre mucho espacio, y de base las consolas tendrían que tener mucho más espacio para los juegos, sobre todo en formato digital, o por lo menos que en el caso de PlayStation y Xbox no haya que instalar igualmente los juegos, porque te compras un disco y al final parches, instalaciones y demás se llevan una cantidad de espacio horrorosa. Y ya que un juego de las características de Call of Duty, bueno, mira, Red Dead Redemption 2 todavía, pero un Call of Duty 100 GB en una consola, yo creo que es exagerado, Y yo creo que difícilmente todavía vamos a ver consolas con 3 y 4 teras. Y más teniendo en cuenta que Call of Duty este año prescinde de la campaña, que solo es el modo multijugador, el Zombies y el Battle Royale, evidentemente. Pero es que comparando con otros títulos de las mismas características, no sé dónde se sacan los 100 gigas. Habrá que ver de dónde sale esto, porque como bien apuntaba Alejandra, en la store de Xbox decía que ocupaba 42, que me parece una cifra mucho más cercana a lo que debería ser. Pero a ver cómo se resuelve esto, porque como llegan a los 100 gigas, estamos llegando a límites, como bien decías, que son un poco escabrosos ya. Y ahora pasamos al juego de este programa con el que estamos dando la murga prácticamente cada semana. Y es que Square Enix estaría interesada en llevar Kingdom Hearts 3 a Nintendo Switch. O eso es lo que asegura el youtuber Dreamcast Guy, un tipo que asegura tener fuentes cercanas a la editora. Y Square Enix pues estaría considerando llevar la nueva aventura de Sora a la consola de Nintendo. Aunque no hay ninguna prueba sobre estas declaraciones, Dreamcast Guy, este youtuber, tenía información sobre la presencia de Final Fantasy en Switch. Y recordar que hace poco tiempo en el Direct se anunció que muchas entregas de Final Fantasy están siendo preparadas para llegar a Nintendo Switch. En cualquier caso, su comentario habla del deseo del estudio y no forma que esté en desarrollo. Esto es algo que ya en ocasiones anteriores ha comentado el propio director de Kingdom Hearts, en este caso Kingdom Hearts 3, Tetsuya Nomura, que
él expresaba su interés en llevar no solo Kingdom Hearts 3, sino también algunos otros títulos de la saga a Nintendo Switch. Porque le parece una pieza de hardware muy interesante. Yo creo que ahora mismo llevar Kingdom Hearts 3 a Nintendo Switch es un poquito mejor arriesgado. Porque sí es verdad que durante todo este tiempo lo han pulido tanto que yo creo que Switch se quedaría un poquito escasa en cuanto a potencia para esta entrega. O por lo menos tendría todavía bastante trabajo por delante para adaptarla. Y en las entregas anteriores, que además ahora justo hace poquito han anunciado un nuevo recopilatorio para PlayStation 4, de momento, porque no ponía que fuese exclusivo, puede ser que llegase también a Switch. Y ahí sí vería yo una puerta de entrada bastante interesante para todos los jugadores de Switch, de Nintendo y de Kingdom Hearts, porque al fin y al cabo no es la primera entrega que saldría en una consola de Nintendo. Recordemos que ya algunas entregas de esta saga han salido en consolas de Nintendo, tanto en Game Boy Advance como por ejemplo Chain of Memories, o en Nintendo DS y 3DS como 358 Days, Dream Drop Distance y Recoded. Así es, como bien apuntabas, yo creo que lo de llevar Kingdom Hearts 3 a Nintendo Switch de momento es un poco difícil, porque como bien decías, explota mucho el potencial que tiene Unreal Engine 4. Este juego, lo que se ha visto, está pulidísimo y cada vez va mejorando. Cada vez que sacan nuevo material parece que tiene una calidad mayor, y tal vez en Nintendo Switch en la actualidad sería un poco complicado. Pero ese recopilatorio del que hablamos, Kingdom Hearts The Story So Far, que se ha anunciado hace poquito, sí que podría ser una buena oportunidad para completar la saga de Kingdom Hearts en una consola de Nintendo y acercarla a todos sus usuarios, y posteriormente al lanzamiento de Kingdom Hearts 3 en Xbox One y en PlayStation 4 lanzarlo en Switch. Creo que es una muy buena opción, porque como bien apuntaba Juanpe también, la saga Kingdom Hearts ha estado muy presente en consolas de Nintendo desde prácticamente sus inicios. El segundo título que se lanzó de la saga, Chain of Memories, fue exclusivo de Game Boy Advance hasta que después se lanzó una versión para consolas PlayStation. Lo mismo pasó con 358 y todos los videojuegos que ha comentado. Así que creo que es una plataforma que a Square Enix siempre le ha gustado mucho de cara a la saga Kingdom Hearts, y no deberíamos perder la esperanza en poder verla en Switch. Yo, como bien ha apuntado Juanpe, tengo la esperanza de verla en otras consolas, ya que hemos visto la foto todos en redes sociales y en las noticias, y no pone ese solo en PlayStation que suele poner en los exclusivos, como por ejemplo God of War. Entonces, pues sí que habría un rayito de esperanza para que llegara a Xbox One por primera vez toda la saga, y que también hiciera su aparición estelar en Switch. A lo que apunta mi compañera Alejandra, quisiera añadir que si ya saliera una versión de PC, pues sería mi excusa definitiva para por fin completar la saga. Pues veremos si finalmente tanto ese recopilatorio Kingdom Hearts The Story So Far como Kingdom Hearts 3 llegan a otras plataformas. Bueno, en el caso de Kingdom Hearts 3 ya sale en Xbox One, así que veremos si también se amplía a Nintendo Switch o a PC, como apuntaba Marina. Y este recopilatorio, que como no tiene el solo en PlayStation, como decía Alejandra en la carátula que se ha presentado oficialmente, tiene una gran posibilidad de llegar a otras plataformas, al menos en Xbox One. Probablemente lo podamos ver. Y no nos alejamos mucho para seguir hablando de Nintendo, porque es algo que se viene rumoreando mucho y que parecía que a Nintendo no le interesa en un principio, pero parece que están experimentando con la realidad virtual. Parece que Nintendo retoma su proyecto de realidad virtual para ponerse al fin a la altura del resto de compañías que experimentan con realidad virtual. Según Reggie Fils-Aimé, presidente de la división americana de Nintendo, la realidad virtual es algo en lo que piensan constantemente y con lo que experimentan. Por ello están estudiando cómo usar la tecnología, porque al final tiene que ser divertido. Por ahora no tienen nada que anunciar, pero la realidad virtual es una tecnología con la que continuarán experimentando. Y por supuesto hay nuevas experiencias a las que quieren dar vida. ¿Significará esto que veremos un The Legend of Zelda en realidad virtual? Puede ser. Por tanto, parece que Nintendo sigue buscando la forma de ofrecer la mejor experiencia de realidad virtual posible. ¿Cuándo mostrará su producto de VR? No lo sabemos, no existen rumores, no podemos afirmar una fecha o un periodo, una franja de años concreta. Sí que podemos recordar que ya lo intentó en el pasado con Virtua Boy, un prematuro casco de realidad virtual que resultó ser un fracaso.
pero no obstante la compañía ha decidido no rendirse y, ya que se está apostando tantísimo por la realidad virtual, sumarse al carro y presentando sus juegos en una posible realidad virtual, lo que yo creo que sería un éxito rotundo. Pues para mí es una sorpresa, la verdad, porque creo que Nintendo siempre se ha intentado desmarcar un poco de todo el tema de la realidad virtual, ¿no? Se centraba mucho en su público, en hacer las cosas como ellos creían que debían hacerlas, y ahora, según estas declaraciones de Phil Saime, parece que se están planteando, bueno, que están experimentando en ello, de hecho lo reconocen, ¿no? Que están experimentando, pero sí que creo que Nintendo Switch es una consola que tiene muchas posibilidades con la realidad virtual y de cara a su público, ¿no? Que aunque también somos muchos los adultos que disfrutamos de los juegos de Nintendo, evidentemente el público es más infantil que en otras compañías y creo que puede ser una experiencia muy buena si encuentran la fórmula adecuada para, como bien decía Marina, tener un The Legend of Zelda, un Super Mario, ese tipo de videojuegos que tiene Nintendo, que quizá acercarían una experiencia diferente a los niños. O sea que creo que es algo en lo que Nintendo tiene que trabajar, pero encontrando una fórmula adecuada y que no busquen la potencia y la inmersión como sucede en otro tipo de plataformas. Yo creo que si van por ese camino pueden estropear mucho lo que están construyendo, porque de hecho Nintendo es experta, creo yo, en usar ciertas tecnologías que luego a las que uno le va a sacar partido. Porque recordemos que Nintendo 3DS usaba un 3D estereoscópico de que luego casi todo el mundo quitaba porque mareaba. Y luego en la siguiente generación de Nintendo DS Nintendo 2DS que sacó, o New Nintendo 3DS, perdón, mejoró ese 3D que creo que tampoco nadie usaba. Por lo tanto, yo creo que no se debe meter en camisa 11 varas y evitar por completo la realidad virtual y dedicarse a hacer videojuegos tan buenos como los que viene haciendo hasta ahora. Pues sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices con el tema de 3DS. Creo que fue una revolución cuando se anunció que tuvieran una consola con 3D y demás. Pero yo personalmente, que he utilizado mucho Nintendo 3DS y también me compré después la versión New Nintendo 3DS, utilizaba el 3D al principio y luego ya lo acababa quitando porque resultaba un poco cansino, ¿no? Y creo que de hecho ya Nintendo se empezó a dar cuenta y lo implementaba en menos juegos, o las opciones eran como muy limitadas del 3D y no caló muy hondo. Así que, como bien apunta Juan P., y como decía yo también anteriormente, tendrán que encontrar una fórmula que se adecue bien a lo que es su público, a lo que son sus juegos, para que pueda funcionar, porque si no al final se va a quedar en lo mismo que pasaba con el 3D de la consola portátil. Pues si me permite un apunte y de paso una predicción de las mías, creo que gracias a los errores que ha cometido con 3DS, Nintendo va a lograr conseguir el mejor VR de todos. Y ahí estoy englobando HTC, Oculus y PlayStation. Bueno, hay muchos matices en esa frase. Yo creo que sí que puede ser el mejor en calidad de diversión, no en calidad de imagen, ni en calidad de inmersión y todo esto que pretende la realidad virtual. Pero que pueda ser el que alcance un nivel superior en diversión y en juego en grupo, con la familia y demás, sí. En eso sí que podría estar de acuerdo. De todos modos, Nintendo últimamente está demostrando que sí que aprende los errores. Ya sabemos lo que pasó con Wii U. Han intentado llevar la fórmula de Nintendo Switch más allá y lo han conseguido. Está siendo todo un éxito. Así que si aprenden de verdad de los errores como apunta Marina y consiguen una realidad virtual que se adapte perfectamente a lo que es Nintendo Switch y a su público, evidentemente será un bombazo para todos los usuarios que tengan Nintendo Switch. El simple hecho de imaginar jugar a Pokémon en realidad virtual, yo creo que eso supera todas las ventas que podamos imaginar en juegos de realidad virtual que haya habido hasta ahora. Es que puede abarcar un universo enorme, el universo de Nintendo. Super Mario, Zelda, Pokémon. Pero bueno, ya veremos a ver con qué nos sorprenden y si realmente es un éxito. Yo apuesto que sí. Pues como siempre habrá que esperar, porque esto es simplemente lo que ha dicho Phil Saime, que están experimentando con ello y que si encuentran la fórmula le darán vida. Como ya sabéis, si en algún momento se anuncia de manera oficial, estaremos aquí para contarlo. Y hasta aquí ha llegado la actualidad de hoy. Paramos 2 minutitos, nos tomamos un respiro y volvemos para analizar Assassin's Creed Odyssey y Life is Strange 2. No os mováis.
Estamos a punto de hablar de la aventura por la antigua Grecia junto a Cassandra y al otro asesino. Nada, es broma, pero es curioso porque la verdad es que alrededor del 90% de gente que he visto, entre los que me incluyo, la verdad, estamos jugando con Cassandra en lugar de con Alexios. Y es que ya era hora de contar con una protagonista de Assassin's Creed desde el inicio. Pero antes de ello, vamos con los lanzamientos del pasado 5 de octubre, entre los que está, por supuesto, Assassin's Creed Odyssey. Lanzamientos de la semana. Pero primero vamos a empezar con Super Mario Party. Inspirado en el clásico Mario Party, esta entrega trae a Nintendo Switch la trepidante diversión en familia y con amigos de la exitosa y veterana saga, permitiendo disfrutar de las aventuras con los dos Joy-Con, así como juntando dos consolas para variados resultados para la competición social. Super Mario Party incluye funciones como los dados exclusivos de cada personaje, que añaden profundidad a la estrategia del juego, y el título tiene un modo sala de recreo de todo, en el que se juega con dos consolas Nintendo Switch, una al lado de la otra. Y ahora sí viene el gran estreno, o uno de los grandes estrenos de octubre, que es Assassin's Creed Odyssey, que es el nuevo videojuego de acción y aventura de la saga Assassin's Creed creada por Ubisoft, que en esta ocasión se ambienta en la antigua Grecia, concretamente en Esparta. Con su anuncio siguen los planes de continuar la exitosa saga de la compañía francesa por la Edad Antigua, pasando del antiguo Egipto de Assassin's Creed Origins a tierras helénicas. Sentenciado a muerte por su propia familia, el protagonista de Assassin's Creed Odyssey tendrá que embarcarse en un viaje épico en el que dejará de ser un mercenario proscrito para convertirse en un legendario héroe griego, así a lo Hércules, y descubrir la verdad sobre su pasado, forjando su camino a través de un mundo en guerra moldado por dioses y hombres, donde mares y montañas colisionan. Pues de eso precisamente nos va a hablar Alejandra, y yo ahora mismo te cedo ya el testigo, como hice con Red Dead Redemption y con Forza la semana pasada, para que nos cuentes todos los entresijos de Assassin's Creed Odyssey a través de su análisis, que por cierto ya podéis leer todos en Somos Xbox desde el pasado 1 de octubre. Después ya os aviso que retomaré yo con Life is Strange 2, que lo tenemos pendiente de la semana pasada, pero ahora mismo todo tuyo, Alejandra. Cuéntanos. Bueno, pues como comentabas, Juan, he estado bastante tiempo dedicándole a Assassin's Creed Odyssey, lo nuevo de Ubisoft. Esta nueva entrega nos sitúa alrededor del año 400 a.C., en plena guerra del Peloponeso, que enfrentaba a Atenas contra Esparta. Esta época fue realmente revolucionaria, ya que se empezó a dudar sobre las deidades y el politeísmo que tenían por aquella época, y se comenzó a hacer hincapié en las artes, el conocimiento, el saber, ciencias, letras, filosofía. Veremos a Sócrates, veremos más filósofos griegos, veremos incluso médicos bastante famosos. Tampoco quiero desvelar nada, pero los iréis conociendo a lo largo de la aventura. Esta época tan rica que ha decidido explotar Ubisoft para su nueva entrega de Asesinos, tomaremos el papel de Cassandra o de Alexios y nos enfrentaremos a un juego con un enfoque mucho más rolero, en el que todo se basará en nuestras decisiones. Y eso ya queda patente desde la primera elección que tenemos que elegir, que es si vamos a tomar el papel de Cassandra o de Alexios, dos espartanos que, bueno, la gente está cogiendo más a Cassandra, pero Alexios también está disponible. Yo he jugado con Cassandra y estoy muy contenta con ello. O sea que ahí tenéis la elección a vuestra disposición. También vamos a poder elegir los diálogos, ya que van a tener un toque de elección en el que nuestras decisiones van a influir de manera directa en los estratos de la aventura. Vamos a recibir distintas contestaciones de los personajes, vamos a ver situaciones muy diferentes, incluso esto va a afectar a los distintos finales que va a tener el juego. También vamos a tener la oportunidad de conocer a un multitud de personajes históricos, como ya he comentado, y todo lo que es la ambientación de la Grecia clásica está muy bien implementado en el juego, junto al enfoque rolero. En el menú es muy extenso, vamos a tener que pasar bastante tiempo en él, ya que vamos a poder, como ya vimos en Origins, vamos a poder seleccionar las armas que va a llevar nuestro personaje, vamos a poder mejorarlas, vamos a poder hacerle grabados para aumentar la potencia de esas armas y hacer más daño a los enemigos, ya que los enemigos tienen un nivel que si no se adecua demasiado al nuestro nos van a machacar, pero sin piedad. También vamos a encontrar un apartado de mercenarios. Estos mercenarios, de hecho este apartado, antes de con lo que iba a ir, este apartado recuerda bastante a lo que pudimos ver en el juego de la Tierra Media de Sombras de Guerra y Sombras de Mordor. Con ese apartado de los orcos, jefes y líderes que había, pues aquí vamos a tener uno de mercenarios que vamos a tener que ir conociendo por el mundo para ir eliminando. Y vamos a poder leer una descripción sobre ellos, conocer sus puntos fuertes o debilidades, y hay que avisar
que vamos a tener que ir con cuidado porque son enemigos poderosos y muy imprevisibles. Y ahora sí que sí, no van a cesar en su empeño por matarnos y cobrar la recompensa. Van a aparecer con mucha asiduidad y van a venir a por nosotros corriendo y de hecho en algún momento nos darán alguna sorpresa porque nos van a dar por detrás y va a ser impresionante, pero aporta un nuevo concepto de dificultad, ya que vamos a tener que estar alerta continuamente. Dejando a los mercenarios atrás, que es un punto muy interesante, también encontramos un extenso árbol de habilidades que va a permitir que utilicemos ciertas mecánicas especiales. Vamos a encontrar potenciadores con los que vamos a poder ejecutar golpes mucho más potentes, curarnos, mejorar nuestras habilidades de caza o de asesino. El menú es todo un pozo de información, como os estoy comentando, y está lleno de cosas por hacer y por mejorar. También tendremos la pestaña de barco, ya que vamos a encontrar batallas navales, que están bastante bien implementadas en Odyssey, y podremos mejorar algunos aspectos del navío para hacerlo más potente y resistente, ya que vamos a encontrar multitud de barcos piratas, de galeones atenienses o espartanos que van a querer machacarnos a toda costa. Ni Cassandra ni Alexios se van a casar con nadie, por eso os he comentado que vamos a encontrarnos barcos espartanos y barcos atenienses que van a ir a por nosotros. Somos espartanos, pero realmente no tenemos ese sentimiento de ser de ese lugar. El personaje principal no le debe nada a ningún bando y el protagonista va a actuar por su cuenta según le convenga y siguiendo nuestras órdenes, claro. Somos mercenarios, no somos ni espartanos ni atenienses y nuestro interés va más allá de un bando o de una guerra. Ninguno es nuestra familia ni vemos unas raíces a las que estén arraigados, ni Alexios ni Cassandra. En ocasiones veremos cómo acabamos con soldados de Atenas o con guerreros espartanos. Este matiz está muy bien representado en Assassin's Creed Odyssey. Se remarca que seguimos un interés propio y que los conflictos históricos van a pasar a otro nivel. No formamos parte de un ejército, se nos paga por actuar y por realizar encargos. La vida de mercenario es la que vamos a llevar y vamos a alejarnos en cierta parte de la guerra del Peloponeso para llevar nuestros propios intereses, porque tenemos una misión por encontrar algo de nuestro pasado que se revelará mientras vayamos jugando y pasando las horas de juego. De esta manera vamos a enfrentar las misiones primarias y secundarias. Tomaremos tareas de todos los bandos para llegar a donde queremos e indagar lo que nos interesa. No importa que nos llevemos por delante. La campaña principal, mucha gente la describe como que no es un Assassin's. Ciertamente no tiene esa esencia de los asesinos que pudimos ver en los primeros juegos. Y es la mayor precuela de todos. Vamos a descubrir ciertos matices que sí que se dejan entrever esa esencia, pero se trata más de una historia aparte que no se mete tanto en el tema de los asesinos. Si buscáis eso, no vais a encontrarlo aquí. Sin embargo, la campaña principal engancha y causa adictividad. Quieres conocer, en este caso yo jugaba con Cassandra, quieres conocer al personaje principal, quieres saber cuáles son sus razones, quieres saber lo que está pasando y encontrar lo que está buscando. Que no voy a nombrarlo obviamente porque si no es fastidio todo el juego. Las misiones secundarias están mucho mejor implementadas que en las demás entregas. De hecho, se hilan bastante bien con la historia principal, ya que nos aportan información sobre las cosas que están pasando en el mundo de Grecia, pero también información sobre cosas que queremos conocer. Otras sí que he de decir que son de recadero, para que nos vamos a engañar, pero no son la gran mayoría, con lo cual eso se agradece. Y bueno, el aspecto técnico, todos conocemos a Ubisoft y sabemos que nos vamos a encontrar algunos fallitos por ahí. Hay bastantes. Yo, por ejemplo, he jugado en la versión de Xbox One S y sí que he comentado ya en bastantes ocasiones que tiene en ciertos momentos, en la versión en la que yo he jugado, sí que se observan dientes de sierra y hay popping en el horizonte y eso a veces molesta bastante, que ves ahí los árboles aparecer de repente. Y ciertamente le resta atractivo al mundo tan elegante y bien construido que han desarrollado. Sin embargo, tampoco lo derrumba. La cámara sería mi mayor queja en las horas que llevo de juego, ya que en el combate te puede jugar una mala pasada y varias malas pasadas. A veces aparece de repente algo que molesta, un árbol o cualquier cosa entre medias de lo que está pasando y pierdes completamente el control. No hay caídas en la tasa de frames, por lo que en ese sentido la experiencia es grata. Y luego el apartado sonoro es toda una delicia. La composición musical me parece preciosa, es una maravilla y merece la pena pararse a escucharla.
Luego las voces también, el doblaje de Cassandra. De hecho, hace unos días estuve en la presentación oficial de Assassin's Creed Odyssey y pudimos estar charlando un rato con la actriz de doblaje de Cassandra, que de hecho es la actriz de doblaje también de Scarlett Johansson en las películas en nuestro idioma. Y fue bastante interesante cómo le pone la intención. Bueno, y las contestaciones de Cassandra. Le da a Cassandra una personalidad que afianza lo que es el personaje. Con lo cual, Assassin's Creed Odyssey es un juego que me ha gustado mucho, bastante. Y creo que, a pesar de que si sois muy fans de la saga, tal vez le encontréis bastantes pegas, por esto que os he comentado de que deja a un lado el tema de los asesinos y parece que pierde esta esencia. De todas formas, creo que evoluciona en su concepto de rol y que sí que lo ha mejorado y propone una experiencia muy grata. Y pueden salir cosas bastante interesantes en el futuro si siguen con estas mecánicas que han implementado y se vuelven a meter de lleno en lo que vimos en la saga de asesinos. Bueno, pues ahí tenéis el profundo análisis que nos ha hecho Alejandra de Assassin's Creed Odyssey. Y yo como primera pregunta te voy a hacer la que se estará preguntando todo el mundo y la que lleva meses y meses atenazando al juego. ¿Es un Assassin's Creed Origins con una skin griega? Pues sí, esto se está comentando bastante. Yo la verdad es que cuando lo empecé me olvidé por completo de lo que había visto en Origins y me metí de lleno en el mundo griego. No me puse a pensar si esto era un copia-pega o tal, porque en el momento en que te metes en el juego lo disfrutas, bueno, al menos en mi caso, y te consigues olvidar de eso. Cierto es que sí que se ven ciertos matices de que es un mundo bastante igual, digamos, en concepto de que ves los fuertes de los enemigos, ves esa manera que tiene de encarar ciertos aspectos de las misiones secundarias, que serían en la conquista de estos fuertes, por ejemplo. Eso se hacía mucho hincapié en Origins, pero sin embargo no me parece un mapa tan igual en aspecto, porque Egipto es Egipto y Grecia tampoco tiene... Sí que puede tener cierto aire, pero no cambia completamente. De hecho, vamos a ver mucho mar, vamos a ver mucho verde. Sinceramente no me lo ha parecido y me he conseguido meter de lleno. Bien, y otra de las preguntas que se me plantean es si ya nos has comentado que se aleja un poco de la imagen de los Assassins, ¿no? De los Assassins principales, de lo que es el credo y demás, aunque dan ciertas pistas. Ya Origins en su momento se aleja un poco de eso, aunque te introducían el tema de los ocultos y demás. ¿Se aleja tantísimo como para olvidarse en cierto sentido de que estás jugando un Assassin's Creed? ¿O también te introducen elementos como pueden ser los que hay siempre del presente en Odyssey? Sí, aquí también vamos a jugar en el presente. De hecho, creo que nada más comenzar vamos a tener alguna escena y luego a lo largo del juego, como viene siendo habitual. Y esa parte es la que menos te hace olvidar que estás jugando un Assassin's, porque realmente Abstergo, todos estos puntitos te hacen mantener los pies en la tierra y saber dónde estás, a pesar de las diferencias, claro. Y ya por último, indudablemente, yo te voy a hablar del tema técnico, aunque nos has comentado que tiene cierto diente de sierra y popping, que en 2018 es un poco extraño para un videojuego de estas características, pero sigue teniendo esos bugs tan característicos que tiene Ubisoft en sus juegos, principalmente en la saga Assassin's Creed. Los tiene, ya parece parte del lore de la saga. De hecho, hace unos días vi un vídeo de uno de estos fallos en los que, bueno, en el que había un tiburón nadando por tierra. O sea, era un tiburón terrestre que iba entre los árboles, resultaba gracioso. Bueno, pues lo típico que vemos en estas cosas. Y sí, si vas caminando por el mundo te vas a encontrar cualquiera de estos detallitos, por llamarlos de alguna manera. Bueno, Ubisoft y sus cosas. También hay que decir en su defensa que siempre crean universos muy grandes, muy amplios, y que de hecho Odyssey, corrígeme si me equivoco, me parece que el mapa es 3 veces más grande de lo que fue Origins. Es completamente inmenso, o sea, resulta abrumador, y la sensación y la realidad es que es muchísimo más grande que lo que vimos en Origins, y como dices, es un mundo muy grande y es complicado controlar todo eso en la medida exacta, y es comprensible. Claro, a eso iba, que con esa cantidad de mapa, con lo amplio que es evidente que no se puede tener controlado cada mínimo detalle, ¿no?, de cada uno de esos escenarios. Pues te dejo el turno a ti, Juanpe, para todas las preguntas que quieras hacer. Pues yo realmente no tengo muchas porque Alejandra
desmenuzado bastante bien Assassin's Creed, pero ya he comentado lo del tema de decisiones y demás, que es algo que he leído yo durante muchos textos promocionales del juego. ¿En qué consiste? Es decir, ¿en qué afecta exactamente que como protagonista el jugador elija entre una respuesta u otra? Que por ejemplo, que supone a nivel de que si no le gusta una respuesta que le das al personaje, que luego no te habla o luego, yo qué sé, no comerse contigo o alguna cosa de estas. Pues hay decisiones que, digamos, son más profundas y otras que son más superficiales. Pues las típicas de, por ejemplo, vamos a tener muchas ocasiones, vamos a poder tirarle los trastos a un tipo o una tipa y pueden pasar mil cosas. Y luego hay misiones secundarias también que se quedan en la superficie. Sin embargo, las decisiones más importantes sí que van a cambiar nuestros pasos y de hecho el juego, esto se puede decir porque se ha dicho en la presentación oficial, se ha dicho en todas partes, el juego tiene 4 finales distintos y nuestras decisiones realmente van a influir en ese aspecto. A eso iba, claro, no me he atrevido a preguntar realmente porque tener diferentes finales lo aleja ya de por sí bastante de los Assassin's Creed anteriores. Porque nunca le han dado al jugador, que yo sepa, la oportunidad pues, de terminar el juego de una forma o de otra. Exacto, sí, esa es una manera de diferenciarlo y tiene esos finales y van en consecuencia a nuestras acciones en el mundo. Y en cuanto al tema de cultura griega, sigue siendo Assassin's Creed en esta entrega concretamente una fuente fidedigna de información con respecto, pues, que sea a fábulas griegas, dioses, mitos, personajes históricos, etcétera. Sí, de hecho, si eres un amante del mundo y la cultura griega o de la mitología clásica, vas a disfrutar. A mí me encanta y lo he disfrutado muchísimo. Atenas, Corinto, Tebas, todas las ciudades clásicas que hemos podido leer o ver en distintas películas van a estar ahí. También vamos a encontrar personajes históricos. Tiene un trabajo de campo excepcional el juego, como viene ya siendo habitual. Vamos a encontrar, como ya también he comentado antes, personajes famosos, filósofos, médicos, guerreros legendarios. Muy guay también. Bueno, y vamos a encontrar restos de las guerras médicas que sucedieron antes de la guerra del Peloponeso. Está todo muy bien documentado y todo muy, muy bien argumentado. Claro, es que yo, como amante de God of War que soy, el título ya dejó bastante alto el listón en lo que se refiere a trasfondo clásico, ¿no? Grecolatino, en este sentido. Por lo tanto, las comparaciones son odiosas, pero ahí está. Y la verdad es que, por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por suerte, la cultura griega ha sido uno de los trasfondos más utilizados en muchos videojuegos y en muchas historias. Y creo que todo el mundo estaba muy al tanto de personajes e historias griegas. Por lo tanto, yo creo que sería fácil ver un error o una ausencia clave en un juego de estas características. Por eso me alegra saber que está muy bien trabajado esa parte. Sí, en ese aspecto Ubisoft se le ocurre muchísimo en Assassin's y el trasfondo y la ambientación que logran crear con el trabajo de campo es maravilloso y en este caso no es menos. Yo sé que, por ejemplo, esto lo acaba de comentar Juan y demás, y es una de las cosas que yo siempre, desde que anunciaron que era Assassin's Creed Odyssey y que estaba ambientado en la Grecia clásica, en lo de que no sea realmente un Assassin's Creed. Es decir, yo sé que ya has dicho que sí, que mantiene ciertas mecánicas, ciertos aspectos que te recuerdan a un Assassin's Creed, pero ahora ya esto es como opinión tuya. ¿Tú realmente ves que este contexto sea adecuado para una saga como Assassin's Creed? Después de Origins, que ya sabemos que es el origen de todo. Bueno, de hecho, este es precuela de Origins, así que lo que hace es introducir lo que pasa en Origins y da algunos matices de la saga de asesinos y de algunas organizaciones, y es una buena manera introductoria, es una nueva manera de introducir a la introducción. Claro, es que yo lo que comenté, de hecho, con algunos compañeros era que me estaba pareciendo a mí que Ubisoft, con la excusa de convertirse en un vehículo educativo, ¿no? En cierta manera, por ejemplo, con el Discovery Tour que introdujeron en Origins, introdujeron una herramienta muy útil para conocer, para viajar y conocer épocas antiguas. Pero, por ejemplo, me da la sensación de que Ubisoft estaba primando la época histórica, es decir, situar primero
el juego en un contexto histórico y a raíz de ahí desarrollar toda la historia de los asesinos. Y me daba la sensación de que, a ver, es como, ¿por qué se van a la antigua Grecia si es que los espartanos, y de hecho la Grecia antigua, no puede tener menos de discreta o de ninja en plan asesino, ¿no? Es decir, en Egipto pues todavía me podía cuadrar, pero en Grecia no. Y de hecho me surgía a mí ese debate de si era que primero estaban decidiendo, pues primero Grecia, Egipto, no sé qué, y luego ya si eso, metemos a los asesinos como sea. Pues es una posibilidad. La sensación que yo he tenido es esa, de que tiene poca esencia de Assassin's Creed, sin embargo sí que tiene matices, sí que introduce bien a la introducción, pero sí que se centra más en presentar el mundo clásico, presentar a los personajes y hacer mucho hincapié en el personaje principal porque le han dado una fuerza tremenda. Pues ahora tengo una pregunta. ¿Tú crees que si este título te lo diesen directamente, pues imagínate una filtración al estilo Harry Potter, te dan el vídeo de Cassandra dando la patada o lo que sea, pues, vamos, uno de los primeros trailers que se filtró, y no te dicen que es un Assassin's Creed, ¿tú dirías que es un Assassin's Creed con lo que viste? Que va, si no sale lo del presente o lo de Abster o algo así, para nada pensaría que es un Assassin's Creed, pensaría que es un RPG en la antigua Grecia que dista mucho de lo que es la saga de Ubisoft. Pues me dice mucho esa respuesta. Pues ahí dejamos Assassin's Creed Odyssey, ya sabéis todos los que queráis jugarlo, que ya está disponible desde el pasado 5 de octubre para todos los que queráis disfrutarlo a raíz de lo que nos ha contado Alejandra con su extenso análisis y respondiendo a nuestras preguntas. Y pasamos ahora al otro juego que tenemos pendiente de analizar, que como ya sabéis ya lleva una semanita y media en el mercado, pero no podíamos abrirle hueco hasta ahora, y es Life is Strange 2, esa segunda aventura de Don't Not Entertainment, en la que nos presenta una historia totalmente independiente a lo que vivieron Max y Chloe en el primer Life is Strange, y voy a ser yo el que os va a contar un poquito de qué trata el juego y cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes que también tiene respecto a la primera entrega. Lo primero que hay que saber es que Life is Strange 2 está protagonizado por dos hermanos, Son y Daniel Díaz, dos mexicanos que están afincados en Estados Unidos, que llevan una vida más o menos normal, como la de dos niños que viven con su padre únicamente, y es lo que nos presenta el juego en el primer momento, ¿no? La vida principalmente de joven Son, que tiene una vida de adolescente normal, como la de cualquier chico estadounidense de 15 años, y a raíz de ahí surgen ciertos problemas que no voy a desvelar porque evidentemente son spoilers, pero que obliga a los dos hermanos a huir de su casa y esconderse de la policía por un hecho que sucede en su vecindario. A raíz de ahí es donde se inicia de verdad el camino y lo que propone el juego de Don't Not Entertainment, este Life is Strange 2, y ahí es donde se ven las claras diferencias que tiene Life is Strange 2 respecto a su predecesor. Lo primero que hay que destacar es que el juego es mucho más grande, se nota que ha habido un avance en ese sentido, todos los entornos están mucho más detallados, se ve una distancia de dibujado más amplia, las posibilidades de exploración son también mucho más amplias que en el primer juego, y eso es algo que se agradece, ¿no? Como sabéis, el primer juego se desarrolla mucho entre lo que era el instituto, la casa, el vecindario un poquito y poco más. Estaba muy limitado en cuanto a espacio. En este se nota que han querido ampliar esa sensación, que lo consiguen porque la exploración es mucho más detallada, te permite ir mucho más lejos de lo que permitía el primer juego. En ese aspecto la verdad es que no hay ninguna queja, lo hacen todo muy bien, y a raíz de esta exploración más amplia también se permiten otras posibilidades, que son especies de minijuegos, ¿no? Pongo situación, los dos hermanos están en un bosque y el más pequeño está aburrido y tal, y quiere jugar al escondite con su hermano mayor, ¿no? Pues tú tienes la opción de, a partir de las decisiones que siempre te da Life is Strange, decidir si quieres jugar con él al escondite o no, para afianzar la relación entre los hermanos, porque también es algo en lo que se hace mucho hincapié, ¿no? Es un juego mucho más adulto, por decirlo así de algún modo, respecto al primero. Trata temas un poco más reales, por así decirlo, más cruentos, más crudos, y en eso también es algo en lo que ha avanzado mucho el título, ¿no? Tienes que afianzar mucho la relación entre los hermanos para que no se distancien, para que tengan un vínculo, y es algo que no pasaba tanto en el primer juego porque se centraba mucho en Max.
En este no, en este los dos personajes, aunque tú manejes a uno solo, los dos personajes tienen una gran importancia y son claves para el desarrollo de la historia. En términos de decisiones creo que es donde más adolece el título, contrariamente a lo que pudiéramos pensar. Si el primer juego destaco es porque te introducían un mundo en el que tenías que tomar decisiones constantemente y que eran decisiones difíciles en muchas ocasiones. Aquí se limita a 2 o 3 en el primer episodio. Recordamos que es un juego episódico y que de momento solo hemos podido probar el primero. Pero se limita mucho. 2 o 3 decisiones clave, el resto son totalmente intrascendentes, no tienen ningún tipo de miga en lo que es el argumento. Y ahí es donde quizá el juego adolece un poco, porque no te deja involucrarte tanto en la historia como ocurría con el primero, ¿no? Ya sabéis que en el primero, con el poder de Max de rebobinar el tiempo, te da muchas más opciones también a la hora de introducir puzzles y tomar decisiones o incluso poder deshacerlas. Aquí no, aquí el juego te lleva por una línea muy concreta, tú llegas a un sitio y ahí en ese sitio tienes que tomar una decisión, a partir de lo que hagas te llevan a otro sitio, está todo como muy bien enlazado, no te permite tener una interacción tan clara como ocurría en el anterior juego y también en Before the Storm. Creo que ahí es un paso atrás que da el título y es una pena, porque la verdad es que no es donde se sustenta la clave del éxito de Life is Strange. Y respecto al resto de aspectos, la verdad es que es un juego muy similar a los dos anteriores, tanto a Life is Strange como a Before the Storm, que ahonda mucho, como decía, en la relación entre los hermanos, en todo lo que influye en su historia. Sí que es cierto que creo que es un capítulo introductorio y que a partir del segundo vamos a ver una especie de revolución a nivel jugable, porque lo que se ve en el final del capítulo y en el anticipo del segundo da ciertas pistas de que ya va a haber ciertos elementos que todos los que estéis involucrados con el mundo de Life is Strange sabréis por dónde voy, que se van a introducir en el segundo episodio y que van a formar parte de una manera importante en lo que es el desarrollo de la historia. Pero en sí, lo que es el primer episodio se queda un poco corto con lo que era Life is Strange y Before the Storm. Por eso mismo que digo de que no tiene tanta fuerza en las decisiones y al fin y al cabo es un pequeño paseo por el mundo que te presentan de cara a lo que viene. Por lo que has comentado, bueno, y también por lo que he leído en varios análisis que han ido saliendo, ¿crees que este Life is Strange 2 ha perdido parte de la esencia y de la magia esa que tenía con su primera entrega, con los poderes de Max y estas cosas? Sí. Matizo que evidentemente es solo un episodio, no podemos juzgar el contenido global, pero lo que hemos podido probar sí. Pierde totalmente la esencia de lo que era el primer Life is Strange. Sí que es cierto que han querido darle otro enfoque, ¿no? Llevarlo a un terreno mucho más adulto y de un problema de una magnitud mayor que el que tenía Max en su momento. Pero sí que pierde esa esencia que le hizo triunfar a Life is Strange. Tiene elementos que son muy buenos también, como decía, la mayor amplitud del terreno y de todo lo que te permite explorar. Pero en el tema de decisiones y en el desarrollo en general, sí que pierde la esencia, sí. Y otra pregunta relacionada con Captain Spirit. Bueno, ya sabemos que esta demo que soltaron hace unos meses era una especie de unión entre, y a modo de precuela, de este Life is Strange 2. ¿Se ve en algún momento alguna referencia a lo que vivimos con el niño que tenía poderes o se queda en el aire? De momento se queda en el aire. Sí que es cierto que se ve que viven en el mismo vecindario y demás, que son vecinos evidentemente de Captain Spirit. Pero por el momento en el primer episodio no se ha dado ningún indicio de que sea importante o de que vaya a aparecer, al menos de momento. Y teniendo en cuenta el desarrollo que lleva la historia, dudo mucho que, a no ser que aparezca ya en los compases finales de lo que es el juego. Bueno, pues ahí dejamos también Life is Strange 2. Esperamos a que salga el segundo episodio y así descubrir un poco más sobre la propuesta de Dontnod Entertainment y ver si cambia un poco más la dinámica jugable y se acerca más a lo que era el primer Life is Strange. Terminamos este bloque, como sabéis, con los lanzamientos que se producirán el próximo martes 9 de octubre. WWE 2K19 es la entrega del año 2018 de la conocida franquicia de videojuegos de la WWE, desarrollada en colaboración con Jux y Visual Concepts, un estudio de 2K, con la licencia oficial de la WWE.
El simulador de lucha libre cuenta con un roster de luchadores espectacular y varias novedades, entre ellas un nuevo modo de juego de nombre Torres, que permite a los jugadores tomar el rol de una de las múltiples superestrellas de la WWE o su propio jugador para encarar una serie de batallas contra rivales determinados por distintas temáticas. Tampoco falta en esta entrega su popular modo juego Showcase, desaparecido 2 años en la saga y que narra la historia de Daniel Bryan, uno de los campeones mundiales más queridos por el universo WWE. Y el último juego de esta semana es Space Hulk Tactics. El universo de Warhammer 40.000 vuelve a adaptarse a videojuego, esta vez en un título del género de la estrategia por turnos, en su vertiente más táctica. Con Space Hulk Tactics, la propuesta permite participar en encarnizadas batallas a través de una región del espacio repleta de naves destrozadas y asteroides tomando partido por 2 bandos. Un escuadrón de marines espaciales plenamente personalizables y otra facción con un nombre muy raro llamado Genestealers. Space Hulk Tactics basa sus mecánicas en el conocido juego de mesa Warhammer y cuenta también con un competitivo modo multijugador. Pues ahí quedan los lanzamientos de cara al próximo martes 9 de octubre. Como sabéis, aquí paramos en este bloque de lanzamientos y os esperamos en 2 minutitos para la tertulia, que esta vez estará protagonizada por The Last of Us Part 2. Don't leave me here forever. Don't let me be alone. Just you and me together. Don't let me lose Nos estamos acostumbrando a las tertulias, pero es que consideramos que ya generamos cierto debate en las noticias, como hemos hecho hoy con el asunto de The Witcher y Tchaikovsky, como para reiterarnos todo el rato en este aspecto. Por eso mismo volvemos a la carga con otro de esos juegos que están en el horizonte, presumiblemente con el lanzamiento previsto en 2019 y del que sabemos muy poquito hasta la fecha. Estamos hablando de The Last of Us Part 2 y vamos a intentar arrojar un poco más de luz acerca de la propuesta de Naughty Dog. Debate Royal. Yo voy a comenzar la tertulia haciendo la siguiente pregunta. ¿Creéis que los sucesos que acontecerán en The Last of Us Part 2 tendrán directamente que ver con el final de la primera parte o veremos un salto de tiempo entre uno y otro, tipo unos años después, o simplemente empezará donde lo dejó la otra entrega? Yo creo que va un poco a caballo entre lo que dices, ¿no, Marina? Sí que va a tener cierta relevancia ese acto final de The Last of Us en el que Ellie le pide a Joel que le prometa que todo lo que le ha dicho sobre los luciérnagas era cierto y él le dice que sí, pero también vemos un salto temporal, porque de hecho en los gameplays y los vídeos que se han mostrado hasta el momento, Ellie es mayor de esa edad que mostraba en The Last of Us, pero creo que va a tener una gran influencia esa conversación final, porque evidentemente Ellie se sentirá de alguna manera traicionada, ¿no? Porque ella quería que su destino
era salvar a la humanidad y aunque fuera a morir en el intento, y Joel le mintió en ese propósito. Así que creo que sí que tendrá una gran influencia, aunque no sé todavía de qué modo exactamente, porque por lo que parece, según el último vídeo que se mostró en el pasado E3, Joel sigue con ella, por lo que se pudo apreciar en la conversación que tiene con el otro joven antes de bailar con la chica con la que se besa. Yo creo que realmente ahí tengo que, ¿cómo decirlo? Discrepar un poquito, pero por el simple hecho de que yo creo que él es completamente consciente de lo que pasó. Es decir, ella sabe que Joel le mintió descaradamente, pero por algún motivo no siguió indagando, no quiso darle más, no sé si más importante o simplemente decidió creerle. Pero yo creo que sabía que no le había contado toda la verdad. Y puede ser que eso ocasione un cisma entre ellos, ¿no? Además, habría que ver cómo han llevado la propia intrahistoria del juego, porque al final de Last of Us iba sobre la supervivencia del ser humano y cómo Ellie podía ser la salvación a una enfermedad que estaba, a una epidemia, ¿no? Que estaba esparcida por todo el mundo. Así que ahora habría que ver si seguirá habiendo chascadores, eran, si no recuerdo mal, aparte de todos los infectados, y cómo entran en juego las nuevas facciones, por decirlo de alguna forma, porque está claro que hay una especie de secta o algo que está persiguiendo a gente. Y ahí tiene que haber algo de relación. Y yo creo además que el peligro en esta nueva entrega van a ser las propias personas y no tanto los infectados. Yo estoy de acuerdo con Juanpe, ya que, como bien ha dicho, la primera entrega giraba en torno a la supervivencia y a la salvación del mundo, y la segunda ya se ha confirmado que girará en torno al odio. Y qué mejor odio que el del ser humano contra otro ser humano. Creo que los enemigos van a ser principalmente estas personas de las que ha hablado mi compañero, y que por algún motivo Ellie va a querer vengarse de ellos. Eso ya lo podemos deducir perfectamente de ese rostro que vemos en el tráiler, de auténtico odio y deseo de venganza. No sabemos qué acontecimiento lo desencadenará. Hay muchos rumores por ahí, que ahora entraremos en ello, pero sí que se ve reflejado el auténtico odio y deseo de sangre que tiene nuestra protagonista. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Marina, que esta entrega va a girar en torno al odio, porque yo el tráiler del E3 no sé cuántas veces he podido verlo, lo tengo descargado en el ordenador, lo he visto muchas veces y me fijé, no sé si os habréis fijado vosotros también, en que esta chica que ves a Ellie en el tráiler lleva una pulsera y de repente a los pocos segundos vemos a Ellie matando a un enemigo y lleva esa misma pulsera. Entonces yo lo que entendí es que esa chica a la que se supone que ella amaba pues ha sido asesinada o le ha pasado algo y entonces la venganza viene de esa parte. También se ha comentado que quizá esta chica la traicione y por eso vemos a esa Ellie tan enfadada. No sé qué opinan mis compañeros. Yo considero que ya lo dijo Neil Druckmann, el director del juego, que el título de Last of Us Part 2 iba a girar en torno al odio que sentía el ser humano por otro ser humano, como bien apuntaba Marina, ¿no? Que va a ser el punto central. Pero ¿de qué odio estamos hablando? Porque es que hay muchas líneas abiertas. Como bien decís, puede ser el odio de Ellie hacia otro tipo de gente que ha asesinado a la chica a la que amaba, hacia la propia chica que la ha traicionado, pero también está el elemento de Joel. ¿Por qué Joel se está manteniendo tan en secreto en todos los trailers que se están mostrando? Cada vez que hay un tipo de conferencia, una charla con Neil Druckmann, cuando le preguntan por Joel se le nota tenso, ¿no? Como que responde midiendo mucho las palabras porque no quiere revelar más de lo debido. Entonces yo creo que aunque él es la protagonista de la aventura y la que hemos visto en todos los trailers, Joel juega un papel fundamental que todavía no nos han revelado y que puede ser que el odio surja entre ellos dos, o sea, entre la propia Ellie y el propio Joel. Muy bien apuntado. La verdad es que sí, que es un argumento completamente válido que el propio Joel cambie de bando, o incluso esta traición que comete con ella al final de la primera entrega, aunque personalmente considero que eso no es motivo de cisma entre ellos dos, pero sin embargo puede ser que haya algo más debajo de eso. Puede ser que Joel cometa otro tipo de errores con ella y por eso no lo vemos en el bando de Ellie. También puede ser que sea asesinado, también puede ser que se marche y ella vaya a buscarlo
pueden ser muchas cosas. Yo la verdad es que apuesto porque no contaremos con Joel en esta entrega y que será Ellie quien quiera vengar la muerte de Joel. Yo más bien creo en una cosa que ha dicho ahora Marina, que es lo de Joel, lo de qué pasa con Joel, ¿no? A ver, Ellie tiene que tener unas motivaciones para emprender otro viaje, ¿no? Y dudo muchísimo que sea Dina, que es la chica que aparece en el tráiler, porque como ha dicho Alejandra, puede ser que sea de las primeras en caer por una cosa o por otra. Y parte de lo que motive la ira o el odio de Ellie, pero yo creo que sería más bien la pérdida o una posible pérdida de Joel lo que la va a mover para emprender un viaje. Al final seguramente ella también tenga que ver, será la protagonista otra vez porque puede que su inmunidad al virus, al Cordyceps, la convierta otra vez en objetivo de algunas organizaciones. Eso todavía no lo sabemos. Pero puede ser que sea Joel el que termine cayendo preso de esa gente, ¿no? Aunque por lo visto solo buscan a niños. Por lo que hemos podido ver en uno de los trailers, por ejemplo, en el que torturan, entre comillas, a esta chica tan musculada que me sorprendió mucho, la verdad. Creo que fue, no sé si en un E3 o en una PlayStation Experience. Paris is Week. O Paris is Week, gracias. Yo creo que ese trailer es uno de los más importantes de los que se han publicado hasta ahora. Y esa chica y esos dos chicos asiáticos van a tener mucho peso en la historia. A lo mejor vemos incluso una doble historia, dos paralelas, ¿no? O sí, paralelas hasta que se crucen en algún punto. Ahí quería entrar yo porque también considero que ese tráiler es muy, muy interesante. Y yo apunto en una dirección en que, como bien dice Juanpe, sí que vamos a tener dos historias paralelas. Y no descarto que Ellie no sea el único personaje jugable. Es decir, yo creo que ese tráiler que nos mostraron en la Paris is Week del año pasado, es en una época anterior a lo que sucede con Joel y Ellie. Y que Ana, que todo el mundo piensa que es Ana, que es la madre de Ellie, será la protagonista de esa otra parte, ¿no? Y nos contarán un poco cómo fue su unión con los luciérnagas, qué pasó antes para originar la infección, y el papel que juega Ana, presuntamente, no sabemos si es ella o no, en el universo de The Last of Us. Porque si nos fijamos, bueno, ya aparte de la conversación que tiene la chica que la están ahorcando, Ana, yo la voy a llamar Ana porque creo que es ella, con la que la ataca, que ella le dice que está embarazada. O sea, le toca el vientre y dice que está embarazada. Podría ser de Ellie perfectamente. Pero si nos fijamos en el tráiler del E3 de este mismo año, cuando se mostró el gameplay, las personas a las que se enfrenta Ellie tienen un carácter muy similar a ese tipo de gente que ataca a los chicos que decía Juanpe y a la propia Ana. Entonces yo creo que Ellie descubrirá algo de su madre, de lo que le ocurrió a su madre cuando la mataron. Y a partir de ahí nacerá ese odio, ¿no? Igual contra esa organización, porque ya digo que el aspecto es muy similar. Y podría partir de ahí. Que luego hay otros factores, como el de Dina o como el de Joel y tal. Puede ser, pero igual lo que conecte las dos historias, y nos ponemos y ya planteamos que van a ser dos historias paralelas, y como hemos comentado, puede ser eso, ¿no? Que sea la misma organización la que mató a la madre de Ellie y ahora la que la está atacando a ella. De hecho, puede ser esa misma organización que comentas tú, Juan, la que le ha arrebatado a Ellie varias cosas en su vida, como a su madre, Ana, que yo también pienso como tú, que vamos a tirar por esa teoría, o a Dina o a Joel, o algo ha tenido que pasar ahí para que nazca ese odio hacia esa organización de los luciérnagas y de todo lo que están tramando como sociedad secreta por detrás. Os voy a proponer un cliffhanger de esta nueva entrega. ¿Y si Ellie se acabara uniendo a los luciérnagas? Nada es descabellado a estas alturas, porque si algo hemos descubierto en The Last of Us es que nada es lo que parece, ¿no? Realmente los luciérnagas se presentaban como la salvación a la humanidad, y lo que querían hacer era, espero que no suponga un spoiler para nadie, sacrificar a una persona por el bien de muchos, algo por lo que no estaba dispuesto a pasar Joel. Por lo tanto, no me extrañaría que en este salto temporal los hechos que le han ocurrido a Ellie la predispongan para estar dispuesta a casi todo. De hecho, lo que se ve en todos los avances es una Ellie casi desencantada con la vida, ¿no? Es decir, ya parece que le da igual casi todo. Por lo tanto,
que le cuesta rendirse a un bien superior y hacer lo que ellos quieran. Es que yo creo que lo que hizo muy bien de Last of Us y lo que seguirá haciendo, porque teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás y la línea que están siguiendo, es marcar unos matices muy finos entre lo que está bien y lo que está mal. O sea, hay muchos matices en los personajes. Tú puedes comulgar con Joel y con Ellie, y también puedes tener cierta empatía con los luciérnagas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quieren es salvar a la humanidad de una epidemia. Y si la única manera es sacrificar a una joven que es inmune y a partir de ahí obtener una vacuna, puede ser lógico en cierta medida, ¿no? O sea, que creo que la balanza entre lo que está bien y lo que está mal en The Last of Us tiene una diferencia muy corta. Y a partir de ahí puede que haya matices en Ellie que le obliguen a cambiar de parecer durante esta secuela. A ver, realmente lo que nos proponía de las sofás es ponernos en la piel. Es decir, a nosotros nos dio la perspectiva de la persona, de lo que haría cualquier persona ante la situación de Joel. Es decir, yo no dejaría que sacrificasen a la chiquilla por el bien de todos, porque la he cogido cariño, porque la quiero, por lo que sea, por cualquier motivo. De hecho, eso es una visión muy egoísta, pero que seguramente sea común a la mayoría de las personas. Muy pocas personas tendrían la superioridad moral como para sacrificar a una persona que quiere por un bien mayor. Muy pocas, creo yo. Por lo tanto, nos ponen en una tesitura en la que lo típico de muchas películas, ¿no? Salvar a uno en vez de salvar a cientos. Por lo tanto, yo creo que el planteamiento de The Last of Us 2 va a ser muy diferente. No va a ir por esos derroteros, creo yo. Yo estoy de acuerdo con ambos. En primer lugar, con Juan P., ya que bien creo que el argumento de The Last of Us Part 2 será completamente diferente al de la primera entrega, ya que la propia Ellie ya no es esa niña que no sabía nadar, que va con la pistola, que le da miedo usarla, aunque luego la acaba usando bastante bien. Ya no es esa niña que hay que proteger, ya hay que temer de ella, hay que tenerle miedo. Y por otro lado también estoy de acuerdo con lo que dice Juan, y no todos los personajes son buenos ni son malos, son personajes grises con muchísimos matices. De hecho, una de las cosas que más me gusta del juego es la forma en la que cuenta la historia de la luciérnaga. Cuenta una historia mediante pintadas, objetos, conversaciones. No sé, para mí es maravillosa la forma en la que te hacen sentir, en cierta forma, un poco de empatía por esa organización, sin manejar a ningún personaje que pertenezca a ella, e incluso siendo al final del juego los enemigos. Bueno, yo tengo que discrepar contigo porque realmente en Naughty Dog lo que hicieron es darle una salida al jugador para posicionarse completamente al lado de Joel con la decisión que hizo. Porque realmente durante toda la aventura los luciérnagas te venden la historia de que Ellie es inmune y tiene la cura para la epidemia. Pero realmente en ningún momento le dicen ni a Joel ni a Ellie que su sacrificio, es decir, que la cura la pueden obtener muriendo ella. Por lo tanto, eso es una decisión que seguramente de habérsela dicho en el principio del juego no habría juego y no habría viaje ni nada. Pero ahí ya te ponen te dan una fuga, un punto de fuga para que el jugador conecte directamente con Joel y con Ellie y se oponga completamente a las tácticas de las luciérnagas, creo yo. De hecho, apuntando a una cosa que ha dicho Marina antes, Ellie ya no es una niña y él es una mujer a la que hay que tener miedo. Y Dina lo dice en el tráiler del E3. Deberían temerte y tenerte miedo. Por lo que eso deja entrever que vamos a poder ver un nuevo horizonte de madurez en el personaje de Ellie y un nuevo síntoma de profundidad. Y va a ser mucho más agresiva, bueno, ya lo vimos en el gameplay, va a ser mucho más agresiva, va a ser más letal. Y vamos a conocer a una Ellie que ha pasado por algo que todavía desconocemos, pero que ha tenido que ser bastante fuerte. Yo creo que tienes toda la razón en que la madurez de Ellie va a ser un punto clave también en esta aventura. En el primer de Last of Us sí que la veíamos que era una persona, para una niña, ¿no? Para la edad que tenía, que era mucho más madura de lo que se podría plantear, pero que aún así tenía mucha inocencia, ¿no? Yo recuerdo esas escenas en las que te contaba chistes, en las que siempre estaba soltando alguna broma para quitarle hierro al asunto. Yo creo que esa imagen de Ellie la vamos a perder casi por completo. Vamos a ver una Ellie mucho más visceral, más temible, como bien apuntaban en el tráiler.
y que nos va a llevar a límites que no hubiésemos pensado en el primer juego. Pero también estoy de acuerdo con lo que decía Juanpe, es que Naughty Dog, el camino que planteó en el primer The Last of Us es que tú te encariñaras con Ellie. O sea, y yo creo que todos sabemos que Ellie es la estrella del show, aunque no sea la protagonista como tal en el juego, porque manejas a Joel, es el personaje que más hondo cala y precisamente por eso va a ser el personaje jugable en esta segunda entrega. Y a partir de ahí creo que vamos a ver cómo Joel pierde el protagonismo, veremos qué papel juega en esta segunda entrega, porque todavía no está muy claro, pero el juego se va a centrar en Ellie y por eso creo que también la historia va a desarrollarse en torno a la madre de Ellie y a todo lo que conlleva su relación con los luciérnagas. Yo creo que ese sentimiento de empatía que tenemos cuando hemos manejado a Ellie en la primera entrega, lo van a saber aprovechar Naughty Dog en la segunda, nos van a arrebatar de alguna forma a Joel y vamos a sentir las motivaciones de Ellie como si fueran nuestras propias. No sé si me estáis siguiendo. Sí. Como si abrazáramos su causa. Yo es que no considero que Joel y Ellie en esta entrega vayan a estar tan unidos. Yo creo que va a haber algo que los separe y que el odio que siente Ellie va a estar también promovido de alguna manera por Joel. Y yo, ya a modo de conclusión, porque creo que ya más o menos hemos tocado todos los puntos clave de lo que podría ser The Last of Us Part 2, yo os voy a plantear una pregunta. ¿Creéis que, teniendo en cuenta la dinámica que lleva Naughty Dog con sus franquicias y todo lo que han dado así las licencias, ¿creéis que esta entrega cerrará el capítulo de The Last of Us o que será un capítulo intermedio para seguir en una tercera? Yo creo que será intermedio. Creo y quiero que sea intermedio. Yo creo que no los vamos a saber, porque realmente nadie se esperaba un The Last of Us 2. Por lo tanto, Naughty Dog saben hacerlo perfectamente para que te pienses que tanto que pueda haber una entrega nueva como que no, porque lo saben cerrar muy bien. De hecho, son historias autoconclusivas. Y una segunda entrega sería como bien han hecho un salto en el tiempo o algo parecido. Yo estoy de acuerdo con Juanpe. En la primera parte de The Last of Us era completamente autoconclusiva y podría haber terminado ahí. Y fue una sorpresa que se anunciara The Last of Us 2. Que yo quiera que haya una tercera parte, pues sí, claro que quiero, pero igual Naughty Dog no está por la labor o consideran que es la mejor manera de terminarlo. Pues sí, yo también creo que probablemente el final del 2 sea muy similar al 1, ¿no? Con esa propuesta que al final te deja un final que puede estar cerrado completamente o que también te abre ciertas vías a poder continuar, lo que también es un poco lo que creo que hacían con Uncharted, ¿no? Aunque bueno, Uncharted al fin y al cabo son historias un poco independientes pero que están enlazadas entre sí. Y bueno, veremos. Lo que está muy claro es que tenemos muchísimas ganas de ver The Last of Us Part 2, que probablemente llegará el año que viene, aunque Sony no se ha pronunciado por el momento respecto a fecha de lanzamiento, pero siguiendo un poco el patrón de desarrollo de Naughty Dog, de lo que hicieron con el anterior The Last of Us, de lo que ha ido diciendo Neil Druckmann a partir de estos meses, todo apunta a que lo veremos a finales de 2019 más o menos, como muy tarde, principios de 2020, y que será el broche de oro de la compañía a esta generación de consolas. Y hasta aquí la tertulia de esta semana. Como ya sabéis, tenéis todas las vías abiertas si os queréis unir a la tertulia, si nos queréis comentar cualquier cosa. Tenéis Twitter, @radio-para-gamers, con el hashtag FiestaRPG. Nos comentáis todo lo que queráis. Y las otras vías, por supuesto, ya las conocéis también: iVoox, YouTube, Pocket Cast, Spotify, un montón de plataformas en las que estamos, donde nos llamamos RPG Podcast. You can call me M tonight. You can be my man tonight. It's gonna be like this. That's right. Give me love that you'll never forget. The city is a place. Shine tonight. We gonna be like it.
Pues esto ha sido todo por esta semana. Esperamos que os haya gustado el programa. Ya iremos viendo los comentarios a lo largo de la semana, que cada vez recibimos más y estamos completamente agradecidos por todos los comentarios que nos dejáis, por todo el cariño que recibimos también, tanto en redes sociales como en el resto de plataformas. Y solo me queda despedirme de mis compañeros, como siempre. Un enorme placer haberlos tenido aquí. Voy a empezar por Juanpe. Ya te lo digo todas las semanas, pero un enorme trabajo, aunque haya rencillas por ahí sueltas con tus compañeras, que ya se irán resolviendo con el paso del tiempo, pero un placer y nos vemos la semana que viene. No son rencillas, hombre, son nuestras gracietas, nuestras coñas de compañeros, pero me lo tengo que currar cada vez más porque, como bien sabes, mis compañeros y compañeras son todos muy buenos y es mejor no aflojar, porque uno se descuida una semana y le ponen otra vez de sustituto. Así que me voy a currar muchísimo cada semana en mis intervenciones, porque aquí ya estamos alcanzando niveles muy altos. Y yo encantado de que sea así, porque lo disfruto muchísimo y seguramente todas las personas que nos escuchen también. Así que encantado, como siempre. Bueno, lo voy a adelantar ya, aunque creo que faltan un par de semanas todavía, pero Juanpe se ausentará durante una semana en el programa porque también tiene un compromiso que cumplir con la Madrid Games Week y faltará esa semana. Esperemos que nadie te quite el sitio, ¿eh? O sea, yo voy a intentar que nadie venga por aquí y se haga con tu hueco en el programa, pero... Ya no sé qué pensar, pero no me importa. Vendré con fuerzas renovadas y me quitaré de en medio a quien sea. No me cabe la menor duda de que lo harás, ya lo hiciste al principio del programa y ahí te acabas de autodenominar como co-director de Radio para Gamers, así que aunque faltes esa semana, seguro que vendrás con más fuerzas. También me despido, por supuesto, de Marina, que cada semana nos sorprende más con las tertulias, excepto la de Kingdom Hearts, que es verdad que no tienes ni idea, aunque ahora con el recopilatorio tienes una ocasión perfecta para conocer la saga. Con Death Stranding y con The Last of Us, muy satisfecho con tu trabajo, y la semana que viene aquí te tenemos, por supuesto. Muchísimas gracias, aunque descuida que para la siguiente tertulia de Kingdom Hearts, cuando saquen en el futuro otra edición, seguro que me puedo sumar y bueno, si seguimos recibiendo tanto cariño, tanto apoyo por parte de los oyentes, seguramente seguiremos ahí dando nuestro contenido semana a semana. Y como siempre, el placer es mío y nos vemos la semana que viene. Respecto a Kingdom Hearts, lo único que te hace falta saber es quién es Sion. A partir de ahí ya te puedes considerar una experta de la saga. Nos vemos la semana que viene. Y también me despido, como no puede ser de otra manera, de Alejandra, que esta semana nos ha analizado Assassin's Creed Odyssey y ya empieza a ser una tónica habitual que nos analice grandes juegos y a ver qué nos trae la semana que viene, porque igual nos trae algo gordo, todavía no lo sé. Alejandra, un placer y la semana que viene te tenemos aquí. Un placer igualmente, Juan, estar con vosotros. Y bueno, os he contado mucho sobre las tortas de los espartanos y los atenienses y veremos lo que nos acontece la semana que viene. Pues eso será el próximo domingo, como ya sabéis. Me despido de todos vosotros también, los que estáis al otro lado de las ondas. Muchas gracias por estar ahí y que paséis una feliz semana. Un abrazo. Arriba, arriba, Switch no nino, arriba, arriba. Petit Switch.